Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 71. 71. Dry se sorprendió bastante. Tú, ¿no eres Jubia, una de los 4 elementos de Phantom Lord? Solo entonces Finn se dio cuenta de esto. No había interactuado mucho con Jubia durante la guerra con Phantom Lord. Jubia señaló un asiento vacío. ¿Puede Jubia sentarse aquí? Intercambiaron una mirada y asintieron. Jubia se sentó. Quiero disculparme por el último incidente. Lamento mucho haber lastimado a tus camaradas. Jubia mantuvo la cabeza baja, evitando el contacto visual. Finn dijo: eso es cosa del pasado. José está muerto. No investigaremos más el asunto. Jubia levantó la mirada con una sonrisa de alivio en su rostro. Recuerdo que Phantom Lord se disolvió, dijo Gray. Jubia asintió. Sí. Ahora soy una maga libre. Mostró su collar de Fairy Tail. Además de disculparme, yo también. Ella dudó. Finn la instó: ¿quieres unirte a Fairy Tail? Jubia asintió con énfasis. Jubia quiere unirse. Gray parecía preocupado. Pero. Eso pasó hace poco. No me importa, pero no sé qué pensarán los demás. ¿Qué opinas tú, Finn? Miró a Finn. Finn dudó, sintiéndose ligeramente incómodo bajo la intensa mirada de Jubia. Está bien, deja de mirarme. Necesito observarte un rato para determinar si tienes intenciones ocultas hacia Fairy Tail. Esperanzada, los ojos de Jubia brillaron. Jubia hará lo que sea. Mientras tanto, Natsu y Api seguían llorando. Recupera el número 17. Un camarero miró a Natsu con ansiedad. Señor, por favor, cálmese, basta, mocoso, los interrumpió una voz. En un patio de recreo de caballeros, uno debe comportarse como un caballero y divertirse, dijo un hombre elegantemente vestido desde un banco. Natsu y Api se quedaron mirando, sorprendidos por la extraña apariencia del hombre. Parecía estar hecho completamente de bloques de construcción. El hombre misterioso dijo: Niño, déjame decirte que los hombres solo tienen dos caminos. Su cuerpo se desintegró en bloques, transformándose rápidamente en dos grandes cuadrados. Estos cuadrados se adhirieron a los brazos de Natsu, sujetándolo a la pared. ¿Quién eres? Preguntó Natsu. Api intentó sacar los bloques, pero no lo logró. Vive como un caballero. Los brazos del hombre misterioso se movieron, formando una pistola con un láser infrarrojo apuntando a la cabeza de Natsu. ¿O detenerse y morir? El alboroto alertó a Finn y los demás. ¿Natsu? Al ver a Natsu en peligro, Finn y Gray se pusieron de pie. El lugar quedó sumido repentinamente en la oscuridad. ¿Qué pasa? Preguntó Gray confundido. ¡Bum! Una enorme explosión sacudió la zona. Cuando regresó la luz, el lugar donde se encontraban Finn y Gray quedó reducido a escombros. Finn y Gray, un hombre misterioso con un pañuelo blanco en la cabeza y una mentonera blindada, aparecieron junto al hombre misterioso. Estos dos parecen diferentes a los rumores, comentó el hombre misterioso. Ya que nos atacaron, no se irán, dijo Finn, apareciendo silenciosamente detrás de ellos. El hombre misterioso se giró y vio a Finn, completamente ileso. Antes de que pudiera reaccionar, el puño de Finn impactó en su abdomen, dejándolo inconsciente. ¿Qué? ¿Un puñetazo? Quería hacerte unas preguntas, murmuró Finn, algo decepcionado. Se volvió hacia el hombre misterioso. Queda uno más. Finn, salva a Natsu. Gritó Api. Finn hizo un gesto de aprobación con el pulgar. El hombre misterioso se quedó atónito. ¿Cuándo? Mi compañero acaba de caer. Finn no perdió el tiempo y agarró al hombre misterioso por el cuello para asegurarse de que no pudiera escapar. Yo pregunto, tú respondes. De lo contrario. Finn apretó más fuerte, enfatizando su amenaza. El hombre misterioso asintió frenéticamente. Libera a Natsu. Un destello de luz y los bloques regresaron al hombre. Natsu cayó al suelo. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Natsu se frotó el brazo dolorido y luego retó al hombre misterioso. Cabrón, ¿quieres pelear? En ese momento, el agua se acumuló detrás de Finn y Gray salió rodando, seguido por Jubia, que se había reformado a partir del agua. Inmediatamente empezó a disculparse con Finn. Lo siento mucho, Finn-san. La situación era crítica, así que solo pude salvar a Gray-san inmediatamente. No fue intencional, de verdad.
Está bien, Jubia, interrumpió Finn, comprendiendo que ella sí había intentado salvarlo, pero no había podido llegar a tiempo. No iba a darle vueltas a eso. ¿Los que nos atacaron? Preguntó Gray, mirando a los dos que Finn tenía cautivos. Finn asintió y se giró hacia el hombre misterioso. ¿Quién eres? ¿Y por qué nos atacaste? Con la situación dramáticamente revertida, el hombre misterioso no tuvo más opción que cooperar plenamente. Soy Wally. El hombre en el suelo es Simón. Todos somos antiguos camaradas de Erza. Wally confesó todo. ¿Los antiguos camaradas de Erza? Gray los miró a ambos confundido. Finn, al escuchar su confesión, se dio cuenta de que eran los antiguos camaradas de Erza de la Torre del Cielo. Pero Erza había dicho que aún estaban en la torre. Su presencia aquí significaba que probablemente la torre estaba completa. ¿Estás aquí por Erza? Preguntó Finn, ya que no se le ocurría ninguna otra razón para el ataque. Wally asintió. ¿Qué quieres con Erza? Wally dudó, pero la presión del agarre de Finn lo obligó a confesar. Estamos aquí para llevar a Erza de regreso a la Torre del Cielo. Son órdenes de Heyal. Finn frunció el ceño. Natsu, Gray, llévense a estos dos. Vamos a buscar a Erza. Mientras tanto, en la zona de póker. Lucky observó a Erza con admiración. Una escalera de color. Erza, eres increíble. Erza tenía un 10, una J, una reina, un rey y un as. Se acarició la barbilla con confianza. Tengo muy buena suerte hoy. Un hombre de pelo rubio se acercó. Es hora de cambiar de distribuidor. Erza se mantuvo sumamente segura. Creo que puedo ganar, sin importar quién trate. En ese caso, probemos un tipo de juego diferente, dijo el hombre de cabello amarillo, comenzando a repartir las cartas. Erza se detuvo, mirando las cartas sobre la mesa. No eran naipes comunes. Cada carta mostraba una sola letra, y las 5 cartas juntas formaban muerte. Juguemos con nuestras vidas, Erza Ne, dijo el hombre de cabello amarillo, con un tono oscuro y amenazante. Tú eres. Al ver al hombre, la mente de Erza recordó un rostro de su pasado, una niña que siempre la había seguido, llamándola Neesan hermana mayor. Extendió las manos. ¿Cuánto tiempo sin verte, Neesan? ¿Neesan? Lucky miró a Erza, cuestionando el término familiar. Erza miró a Ash, con el cuerpo ligeramente tembloroso. Lucky nunca la había visto tan conmocionada. De repente, toda la zona quedó sumida en la oscuridad. Lucky miró a su alrededor aterrorizada. ¿Qué está pasando? La oscuridad fue fugaz. Cuando regresó la luz, se había ido, y las demás personas que habían estado presentes momentos antes también se habían esfumado sin dejar rastro, dejando solo a Erza y Lucky. Estoy aquí, Neesan, resonó la voz desde detrás de Erza. Lanzaba continuamente cartas de sus manos y, a medida que éstas caían al suelo, se podían ver figuras atrapadas dentro de cada carta. Sonidos de terror y pánico emanaban desde el interior de las cartas. ¿Hay gente atrapada dentro de las cartas? Exclamó Lucky con incredulidad. ¿Esto es magia? ¿Ya puedes usar magia? Erza parecía genuinamente sorprendida de que se hubiera desarrollado habilidades mágicas. Miau, un círculo mágico rosa brilló bajo los pies de Lucky, y una cuerda, aparentemente imbuida de vida, se deslizó hacia arriba, atando rápidamente el cuerpo de Lucky por completo. Lucky, Erza se llenó instantáneamente de preocupación, pero su mirada se dirigió inmediatamente a la figura que había aparecido detrás de Lucky. Miliana, ¿tú también sabes usar magia? Erza gritó el nombre de la figura, con la voz cargada de sorpresa e incredulidad. ¿Cuánto tiempo sin verte, pequeña Erza? Dijo Miliana, lamiéndose la pata juguetonamente como un gato. Suelta a Lucky. Es mi camarada. La instó Erza con urgencia mientras la cuerda que la ataba se tensaba, provocando que Lucky emitiera un suave gemido de incomodidad. Miau, camarada. Respondió Miliana con un tono desdeñoso y desdeñoso. Cabizbajo, parecía absorto en sus pensamientos, perdido en sus recuerdos. ¿No fuimos camaradas también, Neesan? Murmuró en voz baja. Al escuchar esto, Erza se quedó momentáneamente sin palabras. ¿No lo éramos? Inclinó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en Erza. Hasta que nos traicionaste a todos, Neesan, la voz de Shera baja y cargada de una profunda sensación de amargura y resentimiento. Capítulo 72. Erza bajó la cabeza y su cuerpo tembló más violentamente. Lucky no parecía convencida. No creía que Erza traicionara a sus camaradas. Oye, ¿qué planeas hacerle a Erza? Preguntó una voz familiar, y Lucky miró hacia las sombras con alivio.
Dos figuras surgen de las sombras y apuntan a Shin y Liana. Bang bang. Los dos cayeron al suelo. Finn y los demás entraron. Finn, Natsu y Gray. Gritó Lucky aliviada. Los alcanzaron rápidamente. Natsu y Gray liberaron a Lucky, mientras Finn fue con Erza. Al mirarla, la vio como era cuando se unió al gremio asustada, sola, escondida. Finn le acarició suavemente el pelo. No tengas miedo. Estoy aquí. Todos estamos aquí, Finn. Los labios de Erza temblaron. Al sentir su presencia, se calmó. Miró a Wally y a Simón. ¿Por qué no los detuvieron? Wally suspiró. No pudimos ganar. Simón se agarró el estómago, aún dolorido por el puñetazo de Finn. Como era de esperar del hombre que pudo derrotar a los 10 santos magos. Finn, eres fuerte. Simón. Wally. Erza miró a Wally con incertidumbre. Simón miró a Erza. Erza, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Quiénes son? ¿Por qué te llaman Neesan? Preguntó Lucky. Antes de que Finn pudiera explicarse, Erza le tiró de la manga. Déjame. Él no es mi verdadero hermano. Es un antiguo camarada, dijo Erza en voz baja. Natsu preguntó, ¿pero no estabas en Fairy Tail desde que eras pequeño? Antes de Fairy Tail. Éramos esclavos obligados a construir la Torre del Cielo, reveló Erza. Esclavos. Jadeó Lucky. Erza le preguntó a Ash, ¿por qué estás aquí? Ash miró a Erza con anhelo. Para traerte de vuelta. La Torre del Cielo está terminada. Volverás con nosotros, ¿verdad? Heyal estará feliz. La torre. ¿Está terminada? El rostro de Erza palideció. Finn apretó la mano de Erza, tranquilizándola. Erza dijo, ¿entiendes los peligros de usar la Torre del Cielo para resucitar a alguien? Ash abrió los brazos. Así que conocías el propósito de la torre, Neesan. ¡Qué sorpresa! ¿Torre del Cielo? Susurró Lucky. Erza dijo, la Torre del Cielo es una magia prohibida que sacrifica muchas vidas para resucitar a una persona. Dijo frenéticamente Neesan, la magia no tiene humanidad. Toda magia erosiona la humanidad. Erza negó con la cabeza. Eso es lo que piensa un mago oscuro. ¿Cuál es la diferencia entre tú y ellos? Rió entre dientes. Lo llaman ritual de resurrección. Pero Heyal es diferente. Él nos guiará a la torre. La locura de Ash se intensificó. Cuando Heyal la resucite, el mundo renacerá. Gobernaremos. Haremos que quienes nos robaron la libertad, la hermana que nos traicionó, las masas ignorantes y la basura del consejo. Saboreen el miedo y la tristeza. Seremos los reyes de este mundo. Ja 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 ja. Erza no conocía a Ash. El Ash que ella conocía no era así. Qué patético, interrumpió Finn la risa de Ash. Ash estaba furioso. Simón detuvo a Ash. Simón. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Ash. Simón negó con la cabeza, mirando seriamente a Finn. Ríndete, Ash. No podemos ganar. Es tan fuerte como los 10 santos magos. El hombre de Fairy Tail llamado el dios del sol, con el poder del sol. ¿Qué quieres? Gray y Natsu estaban junto a Finn. Simón se detuvo. He estado esperando esto, que se reunieran magos fuertes. ¿Magos fuertes? Preguntó Abby. Simón dijo, para derrotar a Heyal. Simón, ¿sabes lo que dices? ¿Quieres traicionar a Heyal, como Neesan? Preguntó Ash con incredulidad. Simón explicó, investigué en secreto a quién quiere resucitar Heyal, al mago oscuro Zeref, el mago oscuro más malvado. Espera, Zeref. Gray se sorprendió. Luyabi y Deliora eran los demonios de Zeref, recordó Lucky. Simón asintió. Resucitarlo traerá un desastre inimaginable. Simón miró a Finn. Así que esperé a que se reunieran magos poderosos. Para destruir la Torre del Cielo. ¿Estás loco? Gritó Ash. Construimos esto durante 8 años. ¿Quieres destruirlo? Ash fulminó a Simón con la mirada. ¿Quieres traicionarnos, como Neesan? Heyal nos engañó. Fingí haber sido engañado, esperando el momento adecuado, dijo Simón, dándole una palmadita en el hombro a Ash. Miró a Erza. Siempre creí que Erza no nos traicionaría. Pero ella huyó. Eso es traición. Gritó Ash. Finn entrecerró los ojos, pero Erza lo detuvo. Te lo explicaré, dijo Erza. Erza explicó, y Simón llenó los espacios en blanco. Eran esclavos en la Torre del Cielo. Se rebelaron, liderados por Erza. Ella despertó su magia, cambiando el curso de la situación. Pero Heyal cambió. Quería seguir construyendo la torre. Expulsó a Erza, amenazando la vida de Ash, y destruyó los barcos, culpándola.
Usó su ira para difundir su perverso sueño resucitar a Zeref para la verdadera libertad. Desesperados, se aferraron a esta esperanza. Erza miró a sus antiguos compañeros. Siento no haber podido salvarlos. Pero lo hizo por ellos. ¿Y ellos? Dijo Lucky enojada. Lucky, detente, Erza negó con la cabeza. Pequeña Erza. Se disculpó Millana. ¿Por qué? Esto es diferente a lo que dijo Heyal. Maldita sea. La Fedef se desmoronó. Se arrodilló y golpeó el suelo. ¿Cuál es la verdad? ¿A quién debo creer? Erza se acercó a Ash. Es difícil de aceptar. Soy débil. Lo siento. Erza miró a sus compañeros y luego a Finn, resuelta. No huiré más. Iré a la torre y me enfrentaré a Heyal. Finn dijo. No estás solo. Miró a Natsu y a los demás. Un camarada está en apuros. ¿Qué hacemos? Déjenlos vencer, dijo Natsu con los puños en llamas. Gray, ya sin camisa, dijo no me perdería esto. El cuerpo de Gai-sama. Dijo Jubia con ojos brillantes. Ponte la camisa, dijo Lucky. Tú, Erza sonrió. Finn sonrió. Vamos. Terminemos con esto y volvamos al gremio. En el vasto océano navegaron en una pequeña embarcación. ¿Por qué no nadar? Natsu se inclinó sobre el costado, con lágrimas en los ojos. ¿Estás bromeando? Llegaríamos demasiado tarde, dijo Lucky. Finn negó con la cabeza, levantando a Natsu. Te ayudaré. ¿En serio? Gracias, Finn. Natsu parecía aliviado. ¿Cómo? Finn asintió y luego le dio un puñetazo a Natsu en el estómago. Se oyó un golpe sordo. Natsu cayó. Todos los demás sudaban. Simón se tocó el estómago, haciendo una mueca. Capítulo 73. Mientras tanto, dentro de la Torre del Cielo. Un hombre encapuchado estaba sentado en el trono de la cámara más alta. Un hombre vestido de blanco, con cabello largo y aire refinado, se acercó al trono y se inclinó ligeramente. Maestro Heyal, hemos capturado con éxito a Erza, y ella actualmente está en camino de regreso aquí. El hombre de pelo largo expresó su confusión ante la decisión de Heyal. ¿Pero por qué traer de vuelta a esa traidora? Con tu inmenso poder mágico, podrías eliminarla en cualquier momento. Heyal rió levemente. Ja, ¿pero qué gracia tendría eso? El mundo sería demasiado aburrido. Cambió de postura y continuó. Sin embargo. Ahora que la Torre del Cielo está terminada, ya no puedo permitir que viva. Para lograr mi sueño, servirás como sacrificio, Erza. ¿Esa es la Torre del Cielo? ¡Qué forma tan extraña! Comentó Finn desde la proa del barco, contemplando la imponente estructura al otro lado del agua. Simón se unió a él. Eso es. No sabemos por qué tiene una forma tan extraña. Fue construido según sus especificaciones. Finn se encogió de hombros con indiferencia. Como sea. No importa la forma. Atacaremos en cuanto lleguemos. Una gota de sudor resbaló por la frente de Simón. Como era de esperar, la forma de pensar de los magos poderosos es completamente diferente a la nuestra. Finn se giró para mirar a Erza. A medida que se acercaban a la isla, la expresión de Erza se tornaba cada vez más seria. Suspiró para sus adentros. Parece que tendré que quemar esta sombra hasta que no quede ni una sola ceniza. Pronto su barco llegó a la orilla. La torre, atravesando las nubes, se erguía alta sobre la isla, rodeada de numerosos soldados que patrullaban, con sus rostros ocultos por máscaras. Erza permaneció en silencio, contemplando la torre. He vuelto. Al lugar donde comenzó la pesadilla. Finn acarició suavemente el cabello de Erza. Vamos. Esta pesadilla termina hoy, sí, vamos, Erza asintió levemente y el grupo desembarcó. Un par de soldados los vieron y se acercaron rápidamente. ¿Están aquí para escoltar al prisionero? Le preguntó el líder a Simón. Antes de que Simón pudiera responder, Natsu, con los puños ya envueltos en llamas, cargó hacia adelante. Puño de hierro del dragón de fuego. Su puño ardiente se estrelló contra el rostro del soldado que iba en cabeza, marcando el comienzo de la batalla. Gritos de intruso. Intruso. Elimínenlos. Resonaron mientras los soldados que patrullaban convergían hacia ellos. Finn desenvainó su espada. Parece que nos espera una gran pelea. Capítulo 120. Magia de destrucción definitiva del espacio-tiempo dentro de las cámaras del Consejo Mágico. Se estaba llevando a cabo una reunión de emergencia. Los miembros del Consejo recibieron noticias sobre la Torre del Cielo. El uso de magia prohibida provocó un acalorado debate entre los consejeros.
Algunos abogaron por enviar a los caballeros a destruir la torre, pero Makarov argumentó que solo un método podría resolver esta crisis: el despliegue de la magia de destrucción definitiva del espacio-tiempo. Esta magia, conocida como Eterión, representaba el recurso definitivo del Consejo, un poder con un potencial destructivo tan inmenso que incluso un pequeño error de cálculo podía aniquilar una pequeña nación en un instante. Era un poder que jamás se desataría, salvo en las circunstancias más extremas. La activación de esta magia requirió el voto afirmativo de más de la mitad de los miembros del Consejo. El debate se desató: una magia prohibida que requería innumerables sacrificios humanos para resucitar a un solo individuo versus una magia que, una vez desatada, infligiría una destrucción catastrófica e impredecible. Después de una considerable discusión, la mayoría de los consejeros se opusieron al uso del Eterión, creyendo que se podrían encontrar otras soluciones más pacíficas. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente después de una declaración de Makarov. La energía negativa que emana de él. El ser que busca despertar. ¿Qué tan aterrador es? ¿Comprendes realmente la magnitud de la amenaza? Las apasionadas palabras de Makarov enviaron una ola de aprensión a través de la cámara. Un concejal no pudo evitar preguntar: Makarov, ¿quién es? La voz de Makarov estaba cargada de emoción. Dudé en revelarlo antes, temiendo que la noticia, una vez difundida, incitara al pánico generalizado: el mago oscuro, Zerev. Makarov pronunció el nombre con el rostro contraído por el horror. Porque este nombre era sinónimo de oscuridad, de desesperación misma. Los consejeros, desvanecidas sus esperanzas de una resolución pacífica, intercambiaron miradas inquietas. Todos los presentes comprendían las implicaciones de este nombre. Si este individuo realmente resucitaba, la devastación resultante superaría con creces cualquier cosa que el Eterión pudiera infligir. Dráculo Siberión, el segundo asiento, se llenó visiblemente de sudor frío. ¿Estás seguro de esto? Preguntó con voz apenas un susurro. El tono de Makarov era firme y serio. Es cierto. Conozco muy bien a mi hermano. Después de todo. Es mi hermano gemelo. Al recibir esta confirmación inequívoca, los concejales intercambiaron miradas aprensivas antes de decidir finalmente realizar otra votación. La votación fue de 8 a favor y 1 en contra. El consejo decidió liberar el Eterión sobre la Torre del Cielo. Todo el consejo entró inmediatamente en acción, sus esfuerzos se centraron en el inminente despliegue de la magia definitiva. Makarov estaba sentado en su oficina, contemplando la puesta de sol, con una sonrisa sutil, casi imperceptible, dibujada en sus labios. Yajima, el único voto en contra, entró en la oficina de Makarov. Makarov, ¿está seguro de que esta es la manera correcta de proceder? Yajima se acercó al amplio ventanal, contemplando los intensos tonos del atardecer. Si lo piensas bien, debe haber otras maneras de resolver esta situación. Makarov respondió con calma: puede que no apruebes este método, pero no podemos permitir bajo ningún concepto que Zerev resucite. Deberías entenderlo perfectamente. Yajima suspiró profundamente. No me importa lo que pase. Pero si hay consecuencias imprevistas, tendrás que asumir toda la responsabilidad. Makarov permaneció impasible ante la pregunta directa de Yajima. Naturalmente, asumiré toda la responsabilidad. Yajima se giró bruscamente, con los ojos, normalmente medio cerrados, ahora abiertos de par en par, el rostro contraído por la ira y las venas de la frente hinchadas. Hablo de la responsabilidad por las vidas humanas. Rugió. Llevarás el peso de esos sacrificios en tu conciencia por el resto de tu vida, Makarov. El furioso estallido de Yajima resonó en los oídos de Makarov, pero él permaneció impasible, su expresión inalterada. Estoy dispuesto a soportar esa carga, dijo Makarov en voz baja, junto con la vida de Heyal. Fuego, hielo y espada chocaron en la base de la Torre del Cielo. Un soldado, con el cuello agarrado por la mano de Natsu, gritó aterrorizado: ¿Quién eres tú? Natsu azotó al soldado contra el suelo con un potente puñetazo y luego rugió a la creciente multitud de enemigos que emergían de la Torre del Cielo. A por todas, bastardos. Natsu se lanzó a la batalla como un tigre furioso, derribando instantáneamente a varios soldados con su abrumadora fuerza. Los gritos de soldados en pánico resonaron a su alrededor. ¿Qué demonios es esa cosa? Ese mago de hielo de ahí también es increíblemente fuerte. Y ese de la armadura. Son todos monstruos. Allí hay una chica que parece débil. Atrápenla. Dijo un soldado señalando a Lucky, aparentemente frágil. Abre la puerta de Virgo. Virgo.
Un círculo mágico brilló bajo los pies de Lucky, y la tierra tembló violentamente. Para asombro de los soldados circundantes, el suelo se movió y Virgo, vestida con su distintivo traje de sirvienta, surgió de debajo de la tierra. Virgo hizo una reverencia con gracia, con una mano apoyada en su hombro. Princesa, por favor, dime tus órdenes. Lucky señaló a los soldados enemigos. En ese instante, Lucky pareció transformarse en reina, aunque la verdadera reina estaba a su lado. Los ojos de Virgo instantáneamente brillaron con una luz carmesí, y cargó hacia el corazón de las filas enemigas, levantando nubes de polvo y enviando a los soldados a volar por el aire como muñecos de trapo. Maldita sea. Todos, tengan cuidado. Las espadas no servirán contra esa mujer. Un grupo de soldados rodeó a Jubia con voces alarmadas. ¿Qué tal esto entonces? Los soldados de las primeras filas se retiraron, revelando una línea de soldados armados con armas mágicas que abrieron fuego sin descanso. Pero las balas mágicas atravesaron el cuerpo de Jubia sin hacerle daño. Inútil, dijo Jubia, con la expresión más impasible de siempre, y su estilo de lucha recordando su época con Phantom Lord. Mi cuerpo está hecho de agua. Con un movimiento de muñeca, desató un ataque devastador. Corte de agua. Un círculo mágico cobró vida, y un torrente de agua, veloz y despiadado, se desató, engullendo a la multitud de soldados frente a ella, dejando un rastro de cortes sangrientos a su paso. En medio de la intensa batalla, la voz de Finn cortó el aire. Natsu, son demasiado lentos. Quítense del camino. Gray, al ver de reojo a Finn levantando su Rijin Haka, abrió mucho los ojos con alarma y rápidamente se hizo a un lado. Finn descargó su espada con una fuerza inmensa, y las llamas que giraban alrededor de la hoja estallaron en un espectacular despliegue de poder. En un instante, la zona se transformó en un infierno de fuego. Gritos de agonía perforaron el aire. ¿Qué clase de llamas son estas? No se apagan. Un soldado, con el cuerpo envuelto en llamas, saltó desesperadamente al océano cercano en un intento desesperado por extinguir el fuego. Sin embargo, las llamas no daban señales de disminuir y continuaban ardiendo con una intensidad implacable, como si estuvieran decididas a reducirlo a cenizas. Simón, Wally, Milian y Ice observaban la ardiente escena desde la orilla, con el intenso calor irradiando hacia ellos. Simón se secó el sudor de la frente. Parece que esta vez sí tenemos una oportunidad de derrotar a Heyal. Gray juntó las manos, observando la escena de soldados caídos dispersos por el campo de batalla. Como era de esperar de Finn, se ha encargado de casi todos. Lucky frunció el ceño, preocupada. Hemos causado un gran revuelo. Seguro que pronto nos notan. Virgo permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, con expresión impasible. ¿Debería castigarte? Finn respondió con indiferencia. ¿De qué hay que tener miedo? Simplemente ataca y encárgate de ellos. En ese mismo momento, una escalera se extendió desde el interior de la Torre del Cielo. Natsu miró la escalera con total desconcierto. ¿Qué demonios es eso? Gray ofreció una conjetura tentativa. ¿Será que quieren que subamos? Mientras tanto, en algún lugar de la Torre del Cielo, el hombre refinado y de cabello largo observaba atentamente el cristal mágico que representaba a Finn y sus compañeros. Se giró hacia Heyal con una pregunta en la voz. Maestro Heyal, ¿por qué permite la entrada a los intrusos? Heyal, apoyando la barbilla en la mano, respondió con una sonrisa sutil. ¿No te lo dije? Esto es un juego. Ya superaron la primera etapa. Así de simple. Heyal observó las figuras dentro del cristal mágico y colocó varias piezas en el tablero de ajedrez frente a él. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. El hombre de blanco expresó sus persistentes preocupaciones. Pero ahí está ese hombre en el cristal mágico, al que llaman el dios Sol. Es quien derrotó directamente a los 10 santos magos. ¿Estás seguro de que puedes dejarlo entrar? Heyal rió levemente. Vidaldus, ¿no es perfecto? Rey contra rey, soldado contra soldado. Ese hombre es mi presa. Lucky suspiró para sus adentros, sintiéndose la única persona cuerda del grupo. Al fin y al cabo, ¿quién en su sano juicio consumiría voluntariamente la comida que le ofrecían sus enemigos? Virgo emergió de entre las sombras con voz educada e inquisitiva. Princesa, esto parece un restaurante. ¿Le gustaría comer conmigo? Una gota de sudor le resbaló por la frente a Lucky. Chicos. Capítulo 74. Rey contra rey dentro de la Torre del Cielo. Heyal miró el tablero de ajedrez, perdido en sus pensamientos.
Vidaldus, mirando la hora, dijo con ansiedad Maestro Heyal, deberíamos capturar a Erza y realizar el ritual. No tenemos tiempo para juegos. Heyal continuó moviendo sus piezas con calma. ¿De verdad? Entonces, ¿harás tu jugada, Vidaldus? Vidaldus entrecerró los ojos. Si tú lo dices. Entonces. Es nuestro turno de atacar. Heyal colocó 3 piezas de ajedrez en el tablero. Vidaldus soltó una risita burlancia. Su poder mágico se disparó, haciendo que su cabello, que le llegaba hasta la cintura, ondeara hacia arriba. Su apariencia refinada dio paso a una personalidad feroz y lista para la batalla. Unas sombreras con púas se materializaron sobre sus hombros, con el rostro ahora muy maquillado. Irradiaba una energía salvaje e indomable. Simultáneamente, 2 figuras más aparecieron ante Heyal. Una era una mujer con un kimono, con 2 lunares debajo de los ojos y una espada larga colgando de su cintura. El otro era aún más inusual, tenía la cabeza de un águila sobre un cuerpo humano y un sistema de propulsión de cohetes atado a su espalda. Heyal sonrió, observando al trío que tenía delante. El Cuervo de la Trinidad, un gremio de asesinos. Vidaldus, Fukuro y el capitán, Ikaruga. Ikaruga abrió los ojos, revelando unas pupilas color ámbar. Esta noche, celebraremos a lo grande. Los 3 se llevaron las manos al pecho e hicieron una ligera reverencia. Escuadrón Especial de Asesinos de Incursión, Cuervo de la Trinidad. Todos presentes y contados. La voz de Heyal, grave y resonante, llenó la cámara. Te toca actuar. Adelante. Al ver partir a los 3, Heyal contempló la pieza de ajedrez con el símbolo del sol, murmurando para sí. Fin. ¿El sol, dices? El sol, al fin y al cabo, es solo un cuerpo celeste. Entonces, ¿quién reina realmente supremo? Tengo muchas ganas de descubrirlo, añadió con un dejo de anticipación. Mientras tanto, Finn y sus compañeros recorrían los largos pasillos. Desde que entraron en la Torre del Cielo, no se habían topado con nadie, lo que frustró el plan de Finn de capturar rápidamente a alguien y averiguar la ubicación de Heyal. Finn había interrogado a Ash y a los demás, pero ellos alegaron ignorancia, explicando que ahora estaban cerca de los niveles superiores, un área estrictamente prohibida por Heyal. Su única opción era continuar por el camino que conducía a la cumbre. Luke, caminando en el centro del grupo, comentó: estos retratos de por aquí son bastante inquietantes, ¿no crees? Natsu, intrigado por su comentario, tocó uno de los retratos en la pared. De repente, los ojos del retrato frente a Natsu comenzaron a brillar con una luz roja amenazante, e instantáneamente, todos los retratos que bordeaban el corredor se encendieron con la misma espeluznante luminiscencia roja. ¡Guau! Exclamó Natsu, retrocediendo sorprendido. Yo no hice eso. Insistió, negando frenéticamente con las manos. Abi, su fiel compañero, lo traicionó de inmediato. Oh, te vimos, Natsu. Finn les indicó a los demás que guardaran silencio. Muy bien, todos, guardemos silencio y observemos qué sucede después. La voz de Heyal resonó por los pasillos. Bienvenidos a todos a la Torre del Cielo. Soy Heyal, el gobernante Atatorre, y las piezas de ambos lados de este juego por fin están en su lugar. Heyal. Erza apretó los dientes, su ira apenas contenida. La voz de Simón era sombría. Sí, es Heyal. Quiere que todos en esta torre lo oigan. La voz de Heyal resonó una vez más. Ya era hora de empezar, ¿vale? Que empiecen los juegos. Natsu gritó a uno de los retratos: ¿qué clase de juego ridículo es este? Heyal, imperturbable ante el arrebato de Natsu, continuó su explicación. Las reglas de este juego son bastante sencillas. Pretendo usar a Erza como sacrificio vivo, realizando el ritual necesario para resucitar a Zeref. En otras palabras, continuó Heyal, si logro abrir la puerta de la Torre del Cielo, entonces seré declarado vencedor. Sin embargo, añadió con una sonrisa maliciosa, si encuentran una forma de impedirme lograr este objetivo, entonces serán declarados vencedores. Pero un juego tan sencillo sería demasiado aburrido, ¿no les parece? Por eso, he dispuesto que 3 formidables guerreros se enfrenten a todos ustedes. ¿Qué opinas? Bastante intrigante, ¿no te parece? Ja ja ja. La risa de Heyal resonó por toda la Torre del Cielo. Y un último punto que debo añadir, la voz de Heyal recuperó su tono tranquilo y mesurado. El Consejo Mágico desplegará el Eterión aquí para destruir toda esta estructura. ¿Qué, Eterión? Exclamó Erza con la voz llena de horror.
La voz de Heyal, desprovista de cualquier emoción perceptible, resonó una vez más. El tiempo restante es incierto, pero en el momento en que se active el Eterión, significará la destrucción, es decir, que ningún bando saldrá victorioso. Lucky expresó su total desconcierto. ¿En qué demonios está pensando? Bueno, concluyó Heyal, que lo pasen bien. Con esas palabras, el ominoso resplandor rojo que emanaba de los retratos comenzó a desvanecerse gradualmente. Un juego, ¿eh? Finn se acarició la barbilla pensativo, mientras su mente ya formulaba una estrategia que ignoraría cualquier idea de adherirse a las reglas establecidas de Heyal. Shu golpeó el frío suelo de piedra con el puño, con la voz llena de rabia y traición. Maldita sea, Heyal. En ese momento, la verdad del engaño de Heyal finalmente cayó sobre él, destrozando las creencias que había mantenido firmemente durante 8 largos años. La voz de rebosaba angustia y furia. Mee-san. No permitiré que Heyal te haga daño. Yo seré quien derrote a Heyal. Con un rugido desafiante, Shen enterró la cabeza y corrió hacia adelante, con su determinación inquebrantable. Erza le gritó. No eres rival para Heyal. Sin embargo, la figura de Sh ya había desaparecido en la curva del pasillo. Al ver esto, Simón y los demás partieron inmediatamente en persecución de Sh. Erza se llevó una mano a la frente y se giró hacia Finn. Deberíamos irnos también. Finn, después de un momento de contemplación, dijo: sospecho que lo más probable es que Heyal esté en el piso superior. Tú y Gray deberían ir a buscar a Simón. Natsu y yo usaremos a Api para llegar directamente al piso superior y echar un vistazo. Dirigiéndose a Api, le preguntó Api: ¿crees que podrás soportar otros 2 vuelos consecutivos? Api respondió con confianza: sí, señor. No se preocupe, Finn. Soy un mago de Fairy Tail, después de todo. Natsu, lleno de impaciencia, animó a Api a seguir adelante. Muy bien, Api, vámonos. Finn, nos vemos luego. Con eso, Natsu y Api salieron disparados al aire, sus movimientos rápidos y apresurados. Finn no pudo evitar suspirar ante su apresurada partida. ¿Qué prisa hay? Murmuró. Fuera de la torre del cielo, Natsu, con su ropa firmemente sujeta por las patas de Api, fue impulsado hacia arriba a una velocidad vertiginosa. Natsu soltó una risa alegre. Jaja, Api, menos mal que salimos rápido. Si Finn hubiera ido primero, probablemente no habría tenido oportunidad de hacer nada. Sí. Respondió Api, y su voz resonó en el viento. De repente, algo pareció acercarse rápidamente desde el cielo distante. ¡Wow! Un silbido cortó el aire. Natsu miró hacia la fuente del sonido, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Qué demonios es esa cosa? Es increíblemente rápido. Parece una persona, comentó Api, esforzándose por distinguir la figura que se acercaba. Sin embargo, la figura ya se acercaba a Natsu y Api a una velocidad alarmante. Los ojos de Natsu se abrieron de par en par, incrédulo, al distinguir finalmente los rasgos distintivos de la figura. Tiene cabeza de águila. Exclamó, completamente perplejo ante la visión de esta criatura sin precedentes. El recién llegado no era otro que Fukuro, uno de los cuervos de la Trinidad. La velocidad de Fukuro era asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, estaba detrás de Natsu, asestando un puñetazo con tremenda fuerza. Erza se dirigió a Finn: deberíamos irnos ahora. Finn, ten cuidado. Finn asintió, solo para ser interrumpido por un grito desde afuera. Giró rápidamente la cabeza para ver a Natsu y Api, quienes acababan de salir disparados, ahora caían en picado a un ritmo aún mayor. Una figura los perseguía y ya había logrado atrapar a Natsu. Fukuro soltó una risita. Conozco tu debilidad, ¿sabes? Te dan miedo los vehículos, ¿verdad? Llevó a la hora semiconsciente Natsu hacia una gran abertura en el lateral de la torre. Api, habiendo finalmente logrado estabilizarse, inmediatamente llamó a Finn y a los demás para pedir ayuda. Finn suspiró, frotándose la frente con exasperación. Ese tipo. Se giró hacia Gray. Gray, necesito que vayas a rescatar a Natsu. Está inconsciente ahora, y probablemente no podría luchar eficazmente incluso si lo estuviera. Gray refunfuñó, aunque inmediatamente se dirigió hacia el lugar donde Natsu había caído. En serio. Finn volvió su atención a Api. Api, ¿cómo estás? ¿Aún puedes volar? Api asintió con determinación. Estoy bien, pero Natsu. Su mirada se desvió hacia el lugar donde Natsu había caído, con expresión preocupada. Finn tranquilizó a Api. Gray ya fue a salvarlo. El lugar donde cayó Natsu no está lejos de aquí, así que Gray debería llegar pronto.
Deberías llevarme primero al piso superior. Bien, respondió Abby, y con eso, levantó a Finn en el aire y comenzó a ascender hacia el piso superior. La velocidad de Abby era notable y, sumada a la distancia relativamente corta hasta el piso superior, llegaron a su destino en cuestión de momentos. Finn expresó su gratitud a Abby. Muy bien, Abby, muchas gracias. Ya puedes bajar. Dicho esto, Finn le dio las gracias a Abby y se dirigió a la entrada de la cámara superior. Abby le gritó a Finn: Finn, buena suerte. Antes de girar y volar hacia el lugar donde Natsu había caído. Dentro del gran salón del piso superior, Heyal colocó su pieza de ajedrez de águila sobre la de dragón de fuego, con un destello de diversión en los ojos. Parece que el encuentro ha comenzado. Veamos si puedo cazar un dragón con éxito. De repente, las enormes puertas del otro extremo del pasillo se abrieron con una fuerza tremenda. La voz de Finn resonó por la cámara. Heyal, veo que estás aquí después de todo. Heyal entrecerró los ojos y una expresión de leve sorpresa cruzó su rostro, aunque tras reflexionar más, pareció considerarlo algo esperado. La voz de Finn resonó con una determinación inquebrantable. Heyal, tu tedioso juego está a punto de terminar. Un destello brillante surgió de la mano de Finn, y el Rijin Haka se materializó, con su espada brillando amenazadoramente. Las llamas comenzaron a extenderse desde el cuerpo de Finn, dejando un rastro de huellas ardientes dondequiera que pisaba, como si el suelo bajo sus pies comenzara a encenderse. Consejo mágico. Una serie de temblores sacudió los cimientos del edificio. Los desprevenidos ciudadanos observaron en silencio cómo 4 torres colosales se elevaban lentamente desde el centro de la ciudad, con un cristal mágico aún mayor suspendido majestuosamente entre ellas. Poco después, las capas exteriores de las 4 torres comenzaron a desintegrarse, revelando que también estaban compuestas de cristales mágicos, cada uno imbuido de un atributo mágico diferente. La energía mágica de estas 4 torres comenzó a fluir hacia el cristal central, haciendo que éste irradiara una luz cada vez más intensa y deslumbrante. Makarov se encontraba dentro de las cámaras del consejo, observando los acontecimientos que se desarrollaban ante él en un silencio estoico, pero se podía detectar un destello de emoción en sus ojos. Sin que Makarov la viera, Ultear estaba detrás de él, con la cabeza gacha mientras murmuraba suavemente para sí misma: aunque lo siento mucho, las cosas ya han llegado a este punto y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Debo permanecer en el corazón del diablo. Así que, a pesar de mi reticencia, debo seguir el guión preestablecido. Levantó la cabeza para mirar la nuca de Makarov y negó levemente: lo siento mucho, Heyal. Una vez más me he cargado con un gran pecado. Dicho esto, Ultear se dio la vuelta y se marchó, con una voz que resonaba con serena determinación. Solo aventurándome en el gran mundo mágico podré evitar estas tragedias. Solo así podré purificarme de mis pecados. Las últimas palabras del hombre resonaron en su mente, junto con la imagen de su radiante sonrisa. Entonces, todo cambiará. Heyal se levantó de su trono, con la mirada fija en Finn, que ahora estaba completamente envuelto en un aura ardiente. Heyal se quitó la capucha, revelando un rostro que Finn reconoció al instante. Parece que el juego está a punto de llegar a su clímax, comentó con un tono tranquilo, casi sereno. Finn no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. Para ser sincero, me cuesta bastante animarme a atacar una cara así. Al contemplar los rasgos familiares, Finn recordó inmediatamente a Mistogan y le resultó difícil creer que alguien con un rostro tan amable y gentil pudiera ser capaz de actos tan malévolos. Capítulo 75. Ah, ¿sí? ¿Te rendirás? Preguntó Heyal, levantando una ceja. Finn, con su espada apuntando a Heyal, respondió fríamente: por supuesto que no. Rijin Haka Taimatsu. Un corte llameante se disparó hacia Heyal. Meteoro. Heyal agitó la mano. Un círculo mágico dorado apareció bajo sus pies. Se movió con velocidad meteórica, esquivando el ataque. ¡Bum! El corte ardiente se estrelló contra el edificio detrás de él, causando una explosión masiva. Al oír la explosión y percibir la poderosa aura mágica que emanaba de Finn, Heyal sonrió con suficiencia y pensó: tal como dicen los rumores. Es lo suficientemente fuerte como para rivalizar con los 10 santos magos. No. Quizás incluso más fuerte. Un mago tan poderoso sería perfecto para la nave de Zeref. Un destello de alegría brilló en su mirada. En ese momento, una inmensa energía mágica se concentró en el cielo. Apareció un gigantesco círculo mágico, con complejas runas arremolinándose en su interior. Tanto Finn como Heyal lo notaron.
Parece que el tiempo se acaba. Este juego está llegando a su fin, dijo Heyal, extendiendo las manos. Eterión, murmuró Finn, con una sutil sonrisa en sus labios. Heyal parecía desconcertado. ¿No tienes miedo? Mientras hablaba, la batalla continuó. Heyal desató una ráfaga de energía dorada hacia la cabeza de Finn. Finn dispersó la energía con calma de un solo puñetazo. He estado investigando la Torre del Cielo desde que me enteré del pasado de Erza. Heyal entrecerró los ojos, sin estar seguro de lo que Finn estaba insinuando. Para activar un hechizo tan masivo se necesitan 2.700 millones de unidades de poder mágico. Ese tipo de energía mágica es algo que no podrías haber acumulado, dijo Finn, acercándose a Heyal, con su espada llameante danzando. Los ataques eran tan rápidos y densos que incluso Heyal tuvo dificultades para esquivarlos por completo. La espada de Finn cortó el brazo de Heyal, salpicando sangre. Heyal aprovechó la apertura para retirarse, poniendo una distancia significativa entre él y Finn. Agarrándose el brazo herido, miró a Finn con el ceño fruncido. ¿Qué intentas decir exactamente? Finn rió entre dientes. Sabías que Eterión atacaría este lugar, así que ¿por qué no corriste? Con eso, Finn rápidamente cortó un pilar cercano con su espada, revelando el cristal mágico escondido en su interior. ¿Por qué pretendes usar estos cristales mágicos para absorber toda la energía mágica del Eterión, solucionando tu mayor problema, la falta de suficiente poder mágico, ¿verdad? Heyal se sorprendió de verdad. ¿Cómo lo supiste? En cuanto mencionaste el inminente ataque a Eterión, comencé a analizar y observar esta torre. Lo cierto es que tu plan tenía demasiados fallos. Un examen minucioso los revelaría todos. Durante 8 años, la Torre del Cielo permaneció oculta, pero apareció repentinamente en cuanto se terminó su construcción, atrayendo de inmediato la atención del Consejo Mágico. Todo eso formaba parte de tus cálculos, ¿no? Heyal juntó las manos con una sonrisa de satisfacción. Aunque lo hayas descubierto, ¿qué más da? ¿De verdad puedes detenerme? Heyal señaló al cielo. El Eterión caerá en cuestión de minutos. ¿Podrás derrotarme antes de que eso suceda? Pruébame, lo desafió Finn. Retumbar llamas aún más intensas surgieron del cuerpo de Finn. La aproximación del Eterión no solo era visible desde el piso superior, sino también perceptible para los miembros de Fairy Tail que luchaban dentro de la Torre del Cielo. Lucky y Jubia, gravemente heridas, yacían en el suelo. Lucky sintió la inmensa energía mágica que descendía del cielo, con el corazón desesperado. Frente a ellos, un hombre muy maquillado yacía inconsciente en el suelo. Viraldus. Antes, mientras acompañaban a Erza en su búsqueda de Heyal, se habían topado con Viraldus. Debido a la urgencia de la situación, Lucky y Jubia se ofrecieron valientemente para interceptar a Viraldus, lo que permitió a Erza proceder sin demora. Tras una feroz batalla, Lucky y Jubia derrotaron con éxito a su oponente. Sin embargo, su propia energía mágica se agotó casi por completo, dejándolos tirados en el suelo sin poder hacer nada y sin aliento. Toc, toc, toc. El sonido de pasos que se acercaban rompió de repente el silencio, poniendo instantáneamente a Lucky en alerta máxima. Giró la cabeza para mirar a Jubia, que seguía inconsciente, con el corazón lleno de ansiedad. Si era el enemigo, eran presa fácil. Pronto, una figura irrumpió en la habitación. Al ver quién era, los hombros tensos de Lucky se relajaron. «Shh. ¿Eres tú?», suspiró Lucky aliviada. «Shh». Después de todo, estaba de su lado. «Shh». Jadeando pesadamente, habló con urgencia: «Tenemos que abandonar esta torre inmediatamente. El Eterión está a punto de caer». Lucky se puso de pie con dificultad. «¿No estabas con Erza? ¿Cómo está?». Antes de que pudiera responder, se oyeron otros pasos, esta vez de un grupo más grande. «Natsu, Appy, Gray y Simón», exclamó Lucky con alegría al ver quién había llegado. Los recién llegados eran de hecho Natsu, Appy, Gray y Simón. Este último acababa de regresar de rescatar a Natsu. «¿Estás bien?». Lucky sabía que Fukuro había capturado a Natsu, y se sintió aliviada al ver que tanto Natsu como Appy estaban ilesos gracias a la oportuna intervención de Gray. Gray, con los brazos cruzados, dijo con aire de suficiencia: «Si no fuera por mí, Natsu podría haber sido completamente digerido». Natsu giró la cabeza y murmuró: «Aunque realmente no quiero admitirlo, eso es realmente cierto». Con la mayor parte de su equipo reunido, Simón dijo: «Valle y Miliana han preparado el bote. Necesitamos abandonar esta torre inmediatamente». «Espera un segundo, pero Erza y Finn no están aquí», dijo Natsu, mirando ansiosamente a su alrededor.
Sh bajó la cabeza, con voz grave y sombría. Mee-san nos dijo que nos fuéramos. Ha ido a confrontar a Heyal y a arreglar las cosas. Se sentía lleno de reproches. No había podido ayudar a su hermana durante su batalla contra Ikaruga, y ahora sentía la humillación de tener que retirarse sin ella. Simón colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Sh, comprendiendo perfectamente las motivaciones de Erza. En el fondo, Erza creía que el estado actual de Heyal era culpa suya. Si ella no hubiera causado el incidente, Heyal quizá nunca habría acabado en la sala de castigo, y tal vez no se habría convertido en lo que es ahora. Por lo tanto, Erza estaba decidida a rectificar su error percibido, enfrentar a Heyal e intentar lograr una verdadera resolución. Gray discrepó rotundamente. ¿En serio? De ninguna manera abandonaremos a nuestros camaradas y escaparemos solos. Idiota del fuego, vamos a buscar a Finn y Erza. Gray intentó convencer de inmediato a Natsu para que lo acompañara en su regreso a los niveles superiores. Sin embargo, Simón intervino para detener su acción impulsiva. Finn también está ahí arriba, ¿verdad? Lo que deberías hacer ahora mismo es tener fe en Finn. Sin duda traerá a Erza de vuelta. Quedarnos aquí solo los obstaculizaría. No tenemos más remedio que irnos primero. La mirada de Simón se fijó en Natsu y Gray, su expresión firme. Gray golpeó el suelo con el puño, frustrado, y su voz denotaba autodesprecio. Maldita sea. Lo consumía un profundo arrepentimiento, la dolorosa conciencia de su propia debilidad y su incapacidad para luchar junto a sus camaradas en su última batalla. Retroceda 10 minutos en el tiempo. En una sala de observación, un lugar de recreo, un vasto lago se extendía bajo sus pies. Una larga pasarela de madera partía de la sala y conducía a un gigantesco cerezo en flor plantado en el interior, en el extremo más alejado. Los pétalos del cerezo flotaban sin rumbo en el espacio, moviéndose sin una brisa. Deberías entenderlo ahora, la voz de Ikaruga, ligeramente etérea, flotó en el aire, no importa qué armadura uses, no puedes ganar contra mi espada. Simplemente ríndete. Aquellos perdidos en la duda, incluso con la armadura más fuerte, serán aniquilados. Detrás de Ikaruga, fragmentos de armadura negra destrozada yacían esparcidos por el suelo. Erza, con el cuerpo cubierto de heridas, se puso de pie con dificultad. De las piezas restantes de armadura adheridas a su cuerpo, uno podía distinguir vagamente que era la armadura más fuerte de Erza en ese momento, la armadura del purgatorio. Ella no puede ganar. Mee-san no puede ganar. Shi y Simón, que acababan de caer al suelo, observaron esta escena con desesperación. Esta mujer era demasiado fuerte. No importaba la armadura que usara Erza, no podía escapar de ser destrozada. Erza bajó la cabeza, y una luz se extendió por su cuerpo. La armadura había desaparecido, reemplazada por dos espadas malignas en sus manos. Su cabello carmesí estaba recogido hacia atrás. ¿Qué pasa? Esa armadura. No, ese traje. El sudor corría por el rostro de Sh, nacido del miedo y la desesperación. Ikaruga sostuvo su espada, sorprendida por la apariencia de Erza. ¿Qué quieres decir? Ese atuendo es solo tela común y corriente. No puedo creer que me subestimes así. Mee-san, ¿qué pasa? Gritó Sh con ansiedad. ¿No tienes armaduras mucho más fuertes? Mee-san debería poder pelear con más fuerza. Ignorando los gritos de Sh, Erza mantuvo la cabeza gacha, con expresión ilegible. No soy. No soy fuerte en absoluto, tembló la voz de Erza. Los recuerdos del pasado inundaron la mente de Erza, los muchos compañeros que habían muerto ante sus ojos, su incapacidad para proteger a las personas que amaba. He estado llorando todo este tiempo. Para parecer fuerte, usé una armadura para sellar mi corazón, el tono de Erza se volvió más firme y decidido. Porque era débil, por eso siempre usaba armadura, siempre con miedo de quitármela. Siempre creí que la armadura podía protegerme, pero quienes realmente me protegían eran mi familia. Mis camaradas. Fin. La voz de Erza pasó de ser un suave susurro a un grito. La armadura a la que me aferraba bloqueaba el intercambio de corazones. Fairy Tail me enseñó que la gente puede estar tan cerca. Las imágenes inundaron la mente de Erza, todos en el gremio discutiendo alegremente, comunicándose, riendo juntos. Este cálido. La imagen final fue la de Finn, acariciándole el cabello, siempre de pie detrás de ella. Ikaruga desenvainó su espada y cargó. Aunque mi oponente no lleve nada puesto, blandiré mi espada, ya no estoy perdido. Lo usaré todo para derrotarte. Erza abandonó toda defensa y se concentró únicamente en un ataque de extrema ferocidad.
Ella también cargó. Las dos figuras chocaron, sus movimientos veloces y fulgurantes. No hubo una gran exhibición de poder, solo la velocidad suprema de dos combatientes, un breve intercambio que pareció durar apenas un instante. Luego se apartaron donde habían comenzado. Crack. Las grietas se extendieron como una telaraña sobre la espada de Ikaruga antes de que se rompiera por completo, y la sangre brotó de múltiples heridas en su cuerpo. Un hermoso golpe. Ikaruga se desplomó, derrotado. ¿Están bien? Erza corrió hacia los demás, ayudándolos a ponerse de pie. G. Nunca pensé que perdería. Esta es mi primera derrota desde que me uní al gremio, dijo Ikaruga con autodesprecio. Pero tú y el maestro Geyal también perderéis. ¿Qué quieres decir? Preguntó Erza. Ikaruga extendió la mano, como si intentara asir algo intangible. La luz de la justicia descenderá y matará a todos. Se refiere al Eterión, se dio cuenta Erza. Dirigiéndose a Sh y a los demás, dijo Sh, usa tu magia para sacar a Simón, a los demás y a todos los de Fairy Tail de esta torre lo más rápido posible. El Eterión está a punto de caer, pero... Intentó protestar Simón. Erza negó con la cabeza, con una mirada seria e inquebrantable. Deberías estar dispuesto a escucharme ahora. Ante una súplica tan directa y urgente, se vio incapaz de negarse. ¿Y tú, Mee-san? Preguntó Sh con voz preocupada. Erza se giró y caminó hacia la entrada de la sala de observación, con una determinación inquebrantable. Tengo una cuenta pendiente. Y Finn sigue ahí arriba. Me necesita. Capítulo 76. Erza desapareció por el pasillo. Simón le dio una palmadita a Ash en el hombro. Ya que Erza lo ha decidido, sigamos su plan. Además. Simón miró hacia arriba, aunque no veía nada. Pero podía sentir a un hombre, envuelto en llamas, luchando arriba. Simón recordó una conversación privada con Finn. Le preguntó. Conociendo a Erza, sin duda se enfrentará a Geyal, pero no es rival para él. ¿Puedes traer a Erza de vuelta entonces? Finn asintió con firmeza. No importa dónde esté, la protegeré. Era una promesa. Todos debéis regresar con vida, murmuró Simón para sí mismo. Luego dijo Sh, encuentra a Lucky y a los demás. Yo encontraré a Natsu y a los demás. Wally y Millana, preparen el bote de escape. Tenemos que darnos prisa. Ellos asintieron y se pusieron en marcha. En lo alto de la Torre del Cielo. La zona sufrió graves daños. Una explosión sacudió el centro y lanzó a Geyal por los aires. El humo se disipó, revelando a Finn ileso. No te vas a detener ahí, ¿verdad? Finn estaba desconcertado. Se había dado cuenta desde el principio de que Geyal no estaba usando todo su poder. Geyal era lento, sus ataques débiles. Finn no se dejaría engañar. Honestamente, Geyal probablemente era más débil que Natsu en ese momento. Cetos. Geyal se levantó de los escombros, con el corazón dolorido por la destrucción. Había esperado que Finn tardara más en llegar, e incluso así, podría defenderse un rato. Pero Finn atacó de inmediato, sin dejarle respirar. Y el poder abrumador de Finn fue demasiado para él en su estado incompleto. Al ver el silencio de Geyal, Finn no perdió tiempo. Blandió su espada, atrayendo las llamas circundantes. Las llamas convergieron en su espada, ardiendo sin cesar. Una mirada más cercana reveló una quemadura en Rijin Haka. Esta era una técnica que Finn había dominado después de familiarizarse más con Rijin Haka. Taimatsu. Wum. Un rugido masivo de la espada, mezclado con el crepitar de las llamas, resonó. Comparado con sus ataques anteriores, las llamas de este eran mínimas. Pero los ojos de Geyal se abrieron de par en par. Este ataque parecía mucho más peligroso que cualquier otro anterior. Esto es. ¿Un corte de llama comprimida? El corte atravesó todo, derritiendo todo lo que tocaba con su intenso calor. Maldita sea, voy a morir. En el lejano consejo mágico, Makarov abrió los ojos de par en par. Su mano, agarrando el reposabrazos, lo aplastó. Eterión está en su etapa final. Mi ausencia no importará. Makarov desapareció. Boom, se escuchó una explosión masiva, pero Finn frunció el ceño. Geyal salió ileso. Alguien había interceptado el ataque. El polvo se disipó, revelando a la persona que había bloqueado el ataque. Makarov. No era Finn, sino Erza, que acababa de llegar. Erza corrió al lado de Finn, aliviada de verlo ileso. ¿Qué pasó? Preguntó Erza, mirando a Makarov y Geyal. Finn se encogió de hombros. ¿Quién sabe?
Pero Makarov trama algo malo. Enemigo. Luchemos. Así que ustedes dos están trabajando juntos, dijo Erza, mirando a la pareja. ¿Juntos? Rió Heyal. Te equivocas, Makarov negó con la cabeza. Ante los ojos de Finn y Erza, el cuerpo de Makarov comenzó a desvanecerse, fusionándose finalmente con Heyal. Lo entendiste todo mal. Siempre fuimos uno, Erza. Heyal se estiró. ¿Qué? ¿Una proyección mental? Adivinó Erza. Probablemente una proyección de pensamiento de alto nivel capaz de dividir su poder, añadió Finn. El poder mágico de Heyal se desbordó por completo. ¿Falsa libertad y felicidad, Erza? Se burló Heyal. Todo por la resurrección de Zeref, bastardo. ¿A cuántas personas has engañado? Erza tembló de rabia. Un círculo mágico apareció, creando una espada gigante en la mano de Erza, pero una mano la detuvo. ¿Finn? Preguntó Erza confundida. Erza, déjamelo a mí. Tu magia se ha agotado, dijo Finn en voz baja. Yo. Tengo que derrotar a Heyal, dijo Erza, agarrando la mano de Finn. Pero el cansancio la atacó. Esto es. La magia del sueño de Mistogan. El sueño la venció. Cerró los ojos. Lo siento, descansa. Finn la atrapó y la depositó suavemente en el suelo. Heyal, con las manos en los bolsillos, parecía muy distinto de su estado anterior. Me diste un espectáculo muy conmovedor. Finn acarició el cabello de Erza y se levantó. ¿Sabes? De verdad que no quería que Erza te viera. Sacó a Rijin Haka del suelo. Porque eres su pesadilla. No necesita volver a vivirlo. Solo necesita dormir. Mañana será la Erza de siempre. El poder mágico de Finn aumentó. Y aplastaré su pesadilla. Boom, las llamas circundantes ardieron con más fuerza, como si respondieran a las palabras de Finn. Todas las cosas del universo se convierten en cenizas, Rijin Haka. Llamas brotaron de la Zanpakuté. Finn la liberó, pero estas llamas eran diferentes, se extendían menos, pero eran mucho más calientes. La temperatura alrededor de Finn superó los 6000 grados Celsius. Heyal levantó una mano, y su energía mágica se elevó. No soy el mismo de antes. Mi poder se ha restaurado por completo. ¿De verdad puedes vencerme? Heyal tenía una confianza suprema. Incluso una proyección mental le había valido el título de Santo de los 10 Magos. Nunca se consideró más débil que nadie. Ni siquiera Finn, que había derrotado a los 10 Santos Magos, pudo derrotar al mismísimo José. Estallido, ambos cargaron como fieras. Un puño envuelto en luz de estrellas chocó con una espada cubierta de llamas, una explosión ensordecedora resonó y la energía mágica se extendió, creando un viento huracanado. Afuera, el mar se agitaba. El barco se mecía como una hoja al viento. Jupia luchaba por controlar el agua alrededor del barco. Esta sensación. Lucky luchaba contra el viento. Es Finn. Un choque de magia de nivel santo de los 10 magos, Api sujetó al inconsciente Natsu. Tiene que ganar, observó Simón desde lo alto de la torre. Se oyó una explosión masiva. Se separaron. Maldita sea. Heyal miró su abdomen, una herida quemada. Finn blandió su espada. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿O te preocupa destruir la torre? Bastardo. Heyal apretó los dientes. Magia del cuerpo celestial gran carro. Heyal saltó en el aire, haciendo rápidos gestos con las manos. 7 círculos mágicos aparecieron tras él, como la osa mayor. Recibe la magia del cuerpo celestial gran carroza. 7 rayos dorados se dirigieron hacia Finn. Finn balanceó su espada hacia arriba, creando una pared de fuego. Bum bum bum. Las vigas explotaron en las llamas. Explosiones sacudieron la zona, destruyendo edificios. A Heyal le dolía el corazón. Eso no es suficiente, Finn irrumpió a través de las llamas, mientras Rijin Haka atacaba a Heyal. Meteoro. Una luz dorada envolvió a Heyal, aumentando su velocidad. Esquivó los ataques por poco, pero los edificios circundantes quedaron destruidos. Maldito bastardo, Heyal ya no estaba tranquilo. Comprendió que no podía derrotar a Finn. La torre del cielo estaba llegando a su límite. No podría absorber el poder del Eterión. Heyal odiaba a Finn. Los edificios en llamas le recordaban que 8 años de trabajo estaban a punto de ser destruidos. Finn cargó de nuevo, con su espada apuntando al cuello de Heyal. Entonces morirás con esta torre, dijo Heyal con la frente inflada de rabia. Con Finn aquí, la torre no podría completarse. Le haría pagar a Finn. La luz dorada se intensificó.
La velocidad de meteoro alcanzó su punto máximo, esquivando la espada de Finn. La hoja golpeó el suelo, destrozándolo y luego fue consumida por las llamas. ¿Podrás escapar? Finn giró su espada y estallaron llamas más intensas. Rijin Haka en Etsuhigoku. Las llamas envolvieron a Heyal, formando pilares gigantes. Capítulo 77. Esto. ¿Qué es esto? Heyal observó las llamas circundantes. El intenso calor era insoportable, incluso con su protección mágica. Los ojos de Miliana se abrieron de par en par al ver la gigantesca bola de fuego que apareció de repente sobre la torre. ¿Es eso? ¿El sol? Simón se secó el sudor de la frente. Por eso se le llama el dios sol. Porque es el sol. Desde fuera de la bola de fuego, Finn extendió una mano. La bola de fuego que envolvía a Heyal comenzó a encogerse. No, tengo que liberarme. Heyal apretó los dientes y cargó hacia adelante, con el intenso calor abrasándole el cuerpo. ¡Ah! Un grito de dolor se le escapó. Finn frunció el ceño. La superficie de la bola de fuego se onduló y apareció una figura carbonizada. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea todo! Rugió Heyal, con el rostro desencajado por la rabia, saltando al aire, no perderé. Su mano derecha, quemada, gesticulaba con furia, crearé una nación libre. Solo yo puedo entender a Zeref. Soy el elegido. Crearé un mundo verdaderamente libre con Zeref. Rugió furioso. Innumerables explosiones en forma de estrella cayeron, causando una serie de explosiones devastadoras. Solo la férrea voluntad de cambiar el mundo puede impulsar la historia. ¿Por qué no lo entienden, patéticos idiotas? Rugió con amarga frustración, ardiendo de resentimiento contra quienes se atrevieron a obstruirlo. El calor extremo y las constantes y ensordecedoras explosiones sacudieron a Erza y la despertaron. Fin. Murmuró, poniéndose de pie con dificultad y contemplando la escena que parecía un infierno de fuego. ¿Esa magia? Vio las palabras mágicas y la formación que Heyal escribía y activaba frenéticamente en el aire. ¿Abyss Break? ¿Intentas destruir esta torre también? Erza lanzó un grito de alarma. En 8 años más. No. 5 años esta vez, completaré la torre del cielo de nuevo. Al hablar de Zeref, Heyal parecía un creyente devoto, casi fanático. Zeref, espérame. No tendrás la oportunidad. Antes de que Heyal pudiera terminar, Finn ya estaba frente a él. Ruptura del abismo. Aunque incompleto, el hechizo aún poseía un inmenso poder destructivo. Finn blandió su espada de nuevo. Taimatsu. Un gigantesco vórtice de llamas envolvió todo, incluido el Abyss Break incompleto. Finn, al ver a Finn enfrentarse directamente al Abyss Break, Erza gritó con una voz llena de alarma y pavor. La esperada explosión cataclísmica nunca llegó. En cambio, solo se escuchó el sonido de las llamas consumiendo algo. Incluso la magia arde. A través de las llamas furiosas, apenas podían ver cómo las explosiones de energía de la ruptura del abismo eran devoradas sin parar. La energía mágica estaba siendo absorbida, alimentando las llamas y provocando que ardieran aún más intensamente. Imposible. Heyal se quedó mirando con total incredulidad esta escena imposible. Nunca alcanzarás la verdadera libertad. Una marioneta atada por los no muertos jamás conocerá la libertad. Finn lanzó un tajo hacia abajo, atrayendo más de la mitad de las llamas circundantes hacia el filo de su espada. Las marcas de quemaduras en Rijin Haka se multiplicaron. Libérate primero. La espada, que ahora ardía con una llama tenue, casi etérea, se hizo cada vez más grande ante los ojos horrorizados de Heyal. Esa débil llama tenía el potencial de provocar un incendio en la pradera. La hoja cayó y todo fue consumido. Al contemplar la figura que permanecía de pie entre las llamas, aparentemente abrazada y protegida por el mismo fuego que dominaba, parecía completamente invencible. Entonces, se desplomó. Heyal. Está derrotado. Erza sintió que el peso de una larga carga se levantaba de su corazón, una sensación de liberación la invadió. Esta batalla de 8 años. Finalmente ha terminado. Erza se puso de pie con dificultad y corrió hacia Finn. El suelo estaba abrasador. Sentía el intenso calor en sus pies descalzos. Pero a ella no le importó. Corrió al lado de Finn y lo abrazó por la espalda. Gracias, Finn. Finn se giró y acarició suavemente su cabello carmesí una vez más. Una tensa calma se apoderó de la zona, interrumpida solo por la imponente presencia del Eterión en el cielo.
La energía mágica que se acumulaba en lo alto había alcanzado un nivel casi incomprensible. Tenemos que irnos. El Eterión está a punto de caer, dijo Finn, tomando a Erza en sus brazos y comenzando a correr hacia la distancia. Como Geyal había dicho, la torre ya no podía resistir el impacto del Eterión. Quedarse allí casi con seguridad significaría una muerte segura para ambos. La luz en el cielo se hizo cada vez más brillante, el Eterión estaba completamente formado, pero escapar de esta área aún requeriría algo de tiempo. Finn sabía, con una certeza sombría, que escapar ya no era posible. Entonces, Finn miró el Rijin Haka que tenía en la mano. Viejo amigo, llevamos muchos años juntos. Si salimos vivos de esto. Depende de ti, susurró Finn, su voz apenas audible por encima del creciente rugido de la destrucción que se acercaba. En la mente de Finn, quedaban dos opciones: un intento desesperado de escapar, que representaba la mejor posibilidad de supervivencia, o la segunda opción mucho más arriesgada: enfrentarse directamente al Eterión. La última opción ofrecía pocas garantías de éxito, pero ahora era su única opción. Erza, al percibir su desesperada situación, sintió sorprendentemente poco miedo ni desesperación. Quizás morir contigo. Sería el mejor final posible, pensó. Al contemplar su hermoso rostro, una repentina oleada de emoción invadió a Erza. Había palabras que anhelaba pronunciar, palabras que quizá nunca tendrían otra oportunidad de pronunciar. Erza extendió la mano y ahuecó suavemente el rostro de Finn. La dureza de su mirada se suavizó, reemplazada por una ternura abrumadora. Finn. Susurró ella, con la voz apenas un susurro. Bañada por el resplandor etéreo de la luz sagrada que se acercaba, el leve rubor en sus mejillas era claramente visible. ¿Qué pasa? Respondió Finn con voz suave. Yo. Comenzó Erza, pero Finn la interrumpió con voz urgente. Erza, no hay tiempo. Hablamos luego. Tengo que encargarme a Ato primero. Finn habló con una rapidez excepcional, dejando a Erza en el suelo con cuidado. Se giró y comenzó a correr, sus movimientos rápidos y decididos. Luego, ¿qué haces? Al observar los movimientos de Finn, Erza comprendió de repente su plan. Finn plantó su pie firmemente en el suelo y una explosión de llamas intensas surgió de debajo de sus pies, impulsándolo hacia el cielo con una fuerza tremenda. Los ojos de Erza se abrieron por la sorpresa y el miedo. Finn. Un grito de terror, lleno de miedo y desesperada esperanza, resonó en el cielo nocturno. Todo en el universo, conviértete en cenizas, Rijin Haka. En ese momento, el poder mágico de Finn surgió como una presa rota. Este era el verdadero poder de Finn, sin reservas su energía mágica se transformó en un infierno de llamas, amenazando con incinerar el mismísimo cielo nocturno. En ese instante, él era el sol. Fuera de la torre del cielo, mientras el Eterión se preparaba para caer, la inmensa energía mágica desatada sobre el mar creó un gigantesco tsunami, como si el océano mismo estuviera enfurecido por la inminente destrucción. El bote de Natsu y los demás fue destrozado instantáneamente por las monstruosas olas. Justo cuando estaban a punto de ser tragados por el mar agitado, Jubia, con su dominio sobre el agua, creó rápidamente una enorme esfera de agua, capaz de mantenerlos a flote sobre las furiosas olas. Oye. El Eterión está a punto de caer, pero Finn y Erza aún no han salido. La voz de Gray estaba llena de intensa preocupación y ansiedad. Finn. Erza. Gritó Lucky a todo pulmón desde dentro de la esfera de agua protectora. ¿Qué es eso? Simón, con su mirada penetrante, notó un punto rojo que brillaba intensamente bajo el Eterión que descendía. Eso. Api también centró su mirada en el mismo punto. El resplandor rojo se intensificó, volviéndose cada vez más brillante y la temperatura aumentaba a un ritmo alarmante. Finn. Gray y los demás intercambiaron una mirada de creciente comprensión. El familiar calor abrasador y el inconfundible resplandor ardiente. ¿Pero qué está haciendo? Lucky se tapó la boca, su voz apenas era un susurro, incapaz de creer lo que veía. Él se está enfrentando al Eterión de frente. Incluso Api pareció encontrar sus propias palabras increíbles. Negó con la cabeza con vehemencia. Imposible. Esa es la luz sagrada que todo lo destruye. Un humano no podría resistirla. Pero ese es Finn. Natsu, a pesar de los efectos persistentes de su reciente mareo, habló con una fe y una confianza inquebrantables. Nada puede detener a Finn, ni siquiera el Eterión. Y entonces, Natsu, conteniendo las náuseas, rugió con todas sus fuerzas: Finn. Aplaste ese Eterión.
Ah. Eres un mago de Fairy Tail. El rugido, como el grito de un dragón, llegó a oídos de Finn. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Por supuesto. El Eterión se estrelló contra el suelo, su luz fue tan cegadora que transformó el cielo nocturno en un día blanco abrasador. Arde. Con un rugido furioso que resonó por todo el campo de batalla, Finn canalizó todas las llamas circundantes hacia su espada, y las marcas de quemaduras en Rijin Haka se multiplicaron dramáticamente. En ese mismo momento, Finn pareció comprender algo profundo. Sintió como si finalmente hubiera comprendido verdaderamente el poder del Bankai. En un instante, las llamas que habían envuelto el cielo nocturno desaparecieron por completo. Falló. Gray observó con incredulidad la repentina e inexplicable extinción de las llamas. Naxus mordió el labio con fuerza, con los ojos abiertos por la incredulidad, negándose a aceptar este resultado. La espada de Finn finalmente hizo contacto con el Eterión. Al instante, una aterradora oleada de poder mágico azotó el cuerpo de Finn, amenazando con destrozarlo. Finn permaneció inflexible, con las manos apretadas, las venas hinchadas por la inmensa tensión. Quemarlo todo hasta las cenizas. Con un rugido que desafiaba a la muerte misma, Rijin Haka pareció responder a la voluntad inquebrantable de Finn. Las tenues llamas que se aferraban a su borde comenzaron a extenderse por el Eterión. Lentamente al principio, luego con una velocidad aterradora, las llamas consumieron el Eterión. Fue como una pequeña chispa que encendió un incendio forestal y extendió su infierno con una fuerza imparable. Ardiendo, todo ardía, y en ese ardor renacía la esperanza. Lo logró, el Eterión está ardiendo. Una expresión de alegría pura y sin adulterar reemplazó la desesperación en el rostro de Erza. Lo sabía. Gritó Natsu emocionado, con una voz llena de alivio y orgullo desenfrenados. Capítulo 78. Al ver las llamas consumir el Eterión, la ansiedad de Guy se desvaneció. Ese es nuestro finlandés. Tan fuerte como siempre. En ese momento, las llamas estallaron con renovada intensidad y el Eterión se incendió por completo. Su violenta energía avivó el infierno. Finalmente, ante las miradas sorprendidas de todos los presentes, las llamas quemaron los últimos vestigios de energía mágica, disipándose en los cielos. Entonces, Finn cayó del cielo. Erza se puso de pie de un salto y corrió hacia donde Finn estaba cayendo. Con un poderoso salto, lo atrapó mientras caía en picado. Erza, mirando al debilitado Finn, lo abrazó con fuerza. Para ella, Finn era su chico. Finn esbozó una débil sonrisa. Erza, tu pesadilla por fin terminó. Abrazando al niño, Erza sintió una profunda sensación de rescate. Este niño, que se atrevió a enfrentarse a la luz sagrada, la había rescatado de las profundidades del infierno. Ah, mi pesadilla por fin terminó. Erza apoyó suavemente su frente en la de Finn. Sus miradas se encontraron, sus corazones más unidos que nunca. En ese momento, Finn vio claramente cómo las lágrimas brotaban del ojo protésico de Erza. Las secó con cuidado. No eres bonita cuando lloras. PFFT. Erza rió, las lágrimas finalmente dieron paso al alivio. ¿Qué ibas a decir antes? Finn recordó que Erza estaba a punto de hablar antes de verse obligado a interrumpirla debido a la inminente llegada del Eterión. Ahora que el peligro había pasado, Finn no pudo evitar preguntar. Como estaban tan cerca, Finn pudo ver claramente que el rostro de Erza se enrojecía rápidamente y un leve vapor salía de su frente. Yo quería. Tartamudeó Erza, incapaz de articular sus pensamientos, dejando a Finn completamente desconcertado. Las manos de Erza se apretaron sobre su falda, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Cerrando los ojos, extendió la mano y abrazó suavemente la cabeza de Finn, inclinándose para besarlo. Los ojos de Finn se abrieron de par en par, sorprendido. La suave brisa marina jugueteaba con su cabello, evocando su primer encuentro en la playa. El viento se movió entonces, el corazón se mueve ahora. Antes de que alguno de los dos pudiera procesar completamente lo que había sucedido, Erza se apartó, con las mejillas sonrojadas. Finn se quedó mirando fijamente, tocándose los labios, todavía incapaz de creer lo que acababa de suceder. Eso es lo que quería decir. Erza finalmente logró decirle una frase un poco más coherente. No le cuentes esto a nadie, advirtió con el rostro todavía enrojecido. Finn asintió, sin decir nada. Pero ni siquiera tuve tiempo de reaccionar antes de que terminara. Parecía un poco insatisfecho, lo que provocó que Erza reprimiera una risita. Entonces. Te daré otra oportunidad, dijo juguetonamente.
Erza volvió a cerrar los ojos, sus cabezas acercándose lentamente. Justo entonces. Fin. Erza. Los gritos de Natsu, Gray y los demás resonaron en el aire. Tras la intensa batalla, Natsu y los demás corrieron hacia allí, preocupados por Finn y Erza. Ante el sonido, Erza saltó hacia atrás como si se hubiera sobresaltado, sus mejillas ardían aún más. Bueno. Bueno. Estos símbolos seguían apareciendo en la frente de Finn. Esos malditos idiotas. Habían pasado 3 días desde el incidente. Todos habían regresado al hotel el día de la batalla para descansar y recuperarse. Sus billetes aún no vencían, así que ¿por qué no disfrutar el resto de sus vacaciones? Con ese pensamiento en mente, todos disfrutaron felices de 3 días más de sus vacaciones en el Hotel Resort, excepto aquellos que habían sufrido lesiones más graves. Lucky, que había resultado gravemente herida durante su pelea con Vidaldus, pasó la mayor parte de estos días descansando en su habitación. Jubia, aunque al principio resultó bastante gravemente herida, se recuperó con una rapidez notable. Su actuación durante el incidente impresionó a todos, y no hubo objeciones a su solicitud de unirse a Fairy Tail. En consecuencia, Jubia partió con entusiasmo hacia Fairy Tail antes que los demás. Durante los siguientes días, Finn también se enteró por Erza sobre su invitación a Shi y los demás para unirse a Fairy Tail. El grupo expresó un profundo arrepentimiento por sus acciones pasadas hacia Erza. Sin embargo, Erza no les guardó rencor. En cambio, reflexionó sobre sus propias debilidades pasadas y se disculpó por sus errores. En este ambiente de reconciliación y entendimiento, ambos grupos intercambiaron sonrisas, marcando el fin de su conflicto. Erza aprovechó la oportunidad para invitar formalmente a Shi y a los demás a unirse a Fairy Tail. Esto puede ser un poco diferente de la libertad que siempre han buscado, pero es un lugar muy feliz, les había dicho Erza. Sin embargo, esa misma noche, Simón y los demás desaparecieron. Un pequeño barco esperaba al borde del mar. Wally dudó, expresando su incertidumbre. ¿De verdad vamos a salir al mundo exterior? Miliana, sentada en el bote y balanceando sus piececitos, parecía triste. Su rostro reflejaba claramente su ansiedad por el futuro. Miau. Tenemos que intentarlo. No podemos seguir causándole problemas a Nee-san, dijo Sh, tratando de animar a los demás. Simón contempló el océano infinito. Sus ojos reflejaban una mezcla de anticipación y un toque de tristeza. Quizás era el encanto del mundo desconocido que se extendía más allá, o quizás algo completamente distinto. Si nos quedamos, Erza solo revive esos dolorosos recuerdos. Chicos. Erza se acercó a ellos, su expresión era una mezcla de preocupación y confusión. Aún con el peso de sus acciones pasadas, mantuvo la cabeza gacha mientras respondía a la mirada inquisitiva de su hermana. Siempre hemos vivido dentro de la torre. Nunca hemos conocido el mundo exterior. Así que queremos verlo con nuestros propios ojos. Realmente ya no queremos depender de nadie más. Miró a Erza, expresando con valentía sus sinceros deseos y los de sus compañeros. De ahora en adelante, viviremos para nosotros mismos, declaró mirándose las manos. Usaremos nuestras propias manos para encontrar lo que realmente queremos hacer. Esa es la libertad que siempre hemos anhelado. Al ver su inquebrantable determinación, Erza no encontró ninguna razón para detenerlos. De hecho, sintió una oleada de orgullo al ver a los niños que siempre la habían seguido crecer y tomar las riendas de su propio destino. Con esa fuerza de voluntad, puedes lograr cualquier cosa. Finalmente estoy en paz, dijo Erza, mientras un suave resplandor emanaba de su cuerpo. En ese momento, se puso una armadura rara vez vista, no una armadura diseñada para la batalla, sino una que parecía más adecuada para despedirse de sus seres queridos. La armadura estaba adornada con intrincados patrones de plata y oro, y su capa roja lucía el emblema de Fairy Tail. En su mano sostenía una bandera, también blasonada con la marca de Fairy Tail. Pero quienes abandonen Fairy Tail deben cumplir 3 reglas. Escuchen atentamente, dijo Erza con voz solemne. Sus palabras dejaron al grupo momentáneamente desconcertado. Esperen. Ni siquiera nos hemos unido. Simón colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Wally, sacudiendo ligeramente la cabeza. Primero, a ustedes 4 se les prohíbe difundir información perjudicial para Fairy Tail. En segundo lugar, nunca debes contactar casualmente a clientes anteriores ni buscar un beneficio personal a expensas de otros. Tercero.
Erza dio un paso al frente, enfatizando sus palabras: aunque sus caminos diverjan, deben esforzarse con todas sus fuerzas para vivir vidas fuertes y resilientes. Nunca deben subestimar sus propias vidas, nunca menospreciar su propia existencia. Lágrimas de despedida brotaron de sus ojos. Y, por el resto de sus vidas. Nunca olviden. A los camaradas que aprecian. Erza alzó la bandera. Comienza la ceremonia de despedida de Fairy Tail. Al recibir la señal, Natsu inclinó la cabeza hacia atrás, su boca se hinchó ligeramente mientras innumerables pequeñas llamas brotaban de su boca. Las llamas se elevaron hacia el cielo nocturno y explotaron en su punto máximo en un impresionante espectáculo de fuegos artificiales. Gray, para no quedarse atrás, lanzó sus propios fuegos artificiales helados al aire. Los fuegos artificiales estallaron, bañando el cielo con innumerables cristales de hielo relucientes que brillaban como un sueño. Los fuegos artificiales de Lucky se transformaron en una impresionante cascada de pequeñas estrellas, cuya luz reemplazó la oscuridad del cielo nocturno. Finn, con las manos juntas formando una esfera, lanzó una ola de llamas hacia adelante. Las llamas formaron numerosas enredaderas que se extendieron a ambos lados del mar, dejando una amplia extensión en el centro. En estas enredaderas, delicados capullos, semejantes a llamas, florecieron lentamente, creando un impresionante espectáculo de flores ardientes. La luz de las llamas iluminó el camino que tenía por delante el grupo que partía. Que sus corazones florezcan con luz radiante, susurró Erza suavemente, su voz llena de tristeza y esperanza. Mientras observaba cómo el pequeño bote se alejaba lentamente, guiado por el brillo etéreo de las flores de llama, continuó. No importa de dónde vayas, nunca te olvidaré. Mientras recordemos este día, seguro que nos volveremos a encontrar. Cuídate. La voz de Erza parecía extenderse a través de la vasta extensión del océano, llegando hasta las costas lejanas. Desde el barco que partía, los 4 amigos agitaron los brazos con entusiasmo. Adiós, pequeña Erza. Mee-san, cuídense mucho. Y Finn, por favor, sean felices con Mee-san. Gritó, con la voz llena de emoción. Erza observó hasta que el pequeño bote desapareció de la vista, con el corazón pesado con una mezcla de tristeza y orgullo. Después de unos días más de descanso en el hotel, todos se prepararon para regresar al gremio. Todo este evento fue realmente emocionante, comentó Lucky mientras ella y los demás caminaban por las calles de Magnolia, con una persistente sensación de miedo y asombro aún evidente en su voz. La experiencia había sido tan intensa como cualquier misión de clase S, quizás incluso más, dada la participación de una figura poderosa como Zeref. Su regreso sano y salvo fue un golpe de suerte increíble. Oh, ¿ese es nuestro gremio? La aguda mirada de Finn divisó al instante el recién terminado salón del gremio de Fairy Tail. Increíble. Ya está terminado. El grupo contempló con asombro el gremio de Fairy Tail completamente renovado, una estructura muy diferente a la anterior. La nueva sala del gremio era más del doble del tamaño de la anterior. Un gran patio, cerrado por elegantes rejas, rodeaba el edificio. Al entrar por la gran entrada, fueron recibidos por una vista que los dejó sin palabras: filas de grandes sombrillas que proporcionaban sombra sobre numerosas filas de cómodas sillas y bancos. ¿Una cafetería al aire libre?, exclamó Gray, boquiabierto ante la transformación. Hasta tienen una tienda de abarrotes. Los ojos de Lucky se iluminaron de emoción al ver la amplia variedad de productos expuestos. Para una niña, ir de compras era un imperativo biológico innato. Hola, Marcus, ¿estás de vuelta?, saludó Finn al hombre detrás del mostrador. Son todos ustedes. Bienvenidos de nuevo, Finn y todos los demás, respondió Marcus, levantando la vista de su mercancía mientras escuchaba sus voces. Marcus. Lucky miró al hombre, claramente no familiarizado con él. Ha pasado mucho tiempo, comentó Finn con un dejo de nostalgia en su voz. El maestro me envió para aprender a dirigir un negocio, explicó Marcus, negando con la cabeza con cierto cansancio. Pero tú, llevas más de 2 años fuera. Jaja, déjame presentarte. Ella es Lucky, una nueva integrante que se unió al gremio durante tu ausencia, dijo Finn, señalando a Lucky. Encantado de conocerte. Espero que podamos trabajar bien juntos, respondió Marcus con una sonrisa amistosa. Yo también estoy encantada de conocerte, soy Lucky, respondió Lucky cortésmente. Capítulo 79. He oído hablar de ti, Lucky. Un nuevo miembro muy impresionante, dijo Marcus con un dejo de admiración en la voz. Lucky se cubrió la cara con las manos. Solo puedo imaginar lo que has oído.
Api voló, mirando a su alrededor con curiosidad. Oye, Marcus, ¿qué vendes aquí? Marcus señaló la mercancía que tenía detrás. Tenemos un montón de cosas: camisetas, protectores de brazos, tachas, toallas. Y lo más popular son las figuras de los personajes. Sacó una figura de Lucky y se la entregó a Api. El rostro de Lucky palideció, y se le formaron gotas de sudor en la frente. ¿Por qué hiciste eso sin mi permiso? Ah, y también tiene un modo sexy. Marcus le indicó a Api que presionara un pequeño interruptor en la base de la figura. Con un clic, la ropa exterior de la figura se desprendió. Ah. Lucky rápidamente le arrebató la figura a Api, quien estaba sorprendido. Finn, que había estado observando la escena con una mezcla de diversión y desconcierto, finalmente habló. Tras mirar fijamente un momento, sacó un grueso fajo de billetes de su bolsillo. Me llevo 10. ¿De qué estás hablando? Erza apareció al instante detrás de Finn, lo agarró por el cuello y se lo llevó sin contemplaciones. Antes de desaparecer, le lanzó una mirada fulminante a Marcus. Feliz, siempre observador, comentó en tono inexpresivo Marcus, estás babeando. Es sudor. Replicó Marcus a la defensiva. El grupo entró en el salón principal. El amplio espacio, con sus bancos y sillas cuidadosamente dispuestos, distaba mucho de la vieja y destartalada taberna. Parecía más bien un club sofisticado. Finn miró a Natsu, que tenía la cabeza casi completamente enterrada en su bufanda. ¿Qué pasa, Natsu? Preguntó con un dejo de preocupación en la voz. Natsu no podía expresar con claridad sus sentimientos. Es simplemente diferente, murmuró, incapaz de explicar del todo la inquietud que sentía. Lucky-san, bienvenida de nuevo. Le vio al grupo que regresaba y salió corriendo, saludándolos con una sonrisa radiante y entusiasta. Levi-chan, el rostro de Lucky se iluminó de alegría ante el saludo familiar. ¿No es increíble? Vamos, déjenme mostrarles el nuevo gremio. Levi, entusiasmado, tomó la mano de Lucky y la jaló mientras guiaba al grupo en un recorrido por el recién renovado salón del gremio. Los cambios en el gremio fueron realmente notables. Más allá del salón principal, había una piscina cristalina e incluso un divertido parque infantil en el sótano para el disfrute de todos. Pero el cambio más grande está arriba, dijo Levi, señalando hacia el segundo piso. Como si fuera una señal, Elfman apareció desde el nivel superior y ofreció un saludo amistoso. Por supuesto, para las misiones de clase S, todavía se necesitan magos de clase S para participar, agregó Elfman con una sonrisa. Ha cambiado mucho, exclamó Lucky con voz llena de asombro. Natsu, todavía parcialmente oculto dentro de su bufanda, simplemente murmuró: es diferente. El sonido de pasos que se acercaban anunció la llegada de Makarov, cuya diminuta figura apareció ante el grupo. Están todos de vuelta, panda de mocosos, los saludó Makarov con una risita, un tono afectuoso a pesar del regaño juguetón. Maestro, usted también está aquí, dijo Finn, reconociendo la presencia de Makarov. Junto a Makarov había una chica con un precioso vestido azul y blanco. Makarov la presentó con una cálida sonrisa. Esta es nuestra nueva integrante, Jubia. ¿No es adorable? Jubia, levantándose la falda con gracia, hizo una reverencia cortés. Encantada de conocerlos a todos, Jubia, ¿de verdad te uniste? Exclamó Finn con una voz llena de genuina sorpresa y alegría. Gracias por tu ayuda en Akane, Erza expresó su sincera gratitud a Jubia. Todo es gracias a la ayuda de todos. Haré lo que pueda. Respondió Jubia, radiante de felicidad por la cálida bienvenida que había recibido. Y tenemos un nuevo miembro que se une a nosotros. ¿Por qué no nos saludan? Dijo Makarov, señalando a una figura sentada sola en una mesa cercana, aparentemente absorta en sus cubiertos. ¿Hay alguien más? Api ladeó la cabeza confundido, siguiendo con la mirada el gesto de Makarov. Ah. Una exclamación colectiva de sorpresa recorrió al grupo. ¿Estás bromeando? Gray no podía creer lo que veía. Su voz estaba cargada de incredulidad. ¿Gagel? Natsu y Gray adoptaron al instante sus posiciones de combate, tensándose para una posible confrontación. TCH, gruñó Gagel, girando la cabeza con un gesto de desdén. ¿Qué hace ese tipo aquí? Preguntó Gray, con la voz cargada de ira y una palpable sensación de inquietud. Jubia intervino rápidamente. Espera, yo recomendé a Gagel, Jubia está bien, pero ese tipo fue quien destruyó el gremio. El rostro de Erza estaba lleno de ira e incredulidad a partes iguales. Makarov rió entre dientes y agitó la mano con desdén.
Como dice el dicho, el enemigo de ayer puede ser el amigo de hoy. Natsu se acercó a Gagel, golpeando la mesa con la mano con un golpe seco. Se inclinó, con la mirada intensa, mientras se dirigía directamente a Gagel. No puedo trabajar con este tipo. Gagel sostuvo la mirada de Natsu sin pestañear. No te preocupes, no tengo ninguna intención de hacerme amigo tuyo, dijo, levantándose bruscamente. Solo estoy aquí por trabajo. Gagel respondió a la intensa mirada de Natsu con una mirada igualmente desafiante. Nunca imaginé que terminaría trabajando en el gremio más ridículamente molesto. Esto va a ser un fastidio. Makarov, con las manos entrelazadas a la espalda, ofreció una explicación. Guiar a los jóvenes descarriados hacia el buen camino también es responsabilidad de nosotros, los mayores. No es inherentemente malo. Simplemente fue engañado por el entorno en Phantom Malor, agregó Makarov, tratando de mediar en el conflicto en ciernes. Deberíamos al menos vigilarlo por un tiempo, sugirió Erza, con expresión aún cautelosa pero un poco menos hostil. Makarov asintió, aceptando en silencio la sugerencia de Erza. Al ver a Gagel levantarse, Levi se escondió instintivamente detrás de Finn, asomando la cabeza tímidamente. Ya. Ya no me importa, susurró en voz baja. Después de ofrecer algunas palabras de tranquilidad a su preocupado camarada más joven, Finn se acercó a Gagel, y su sombra cayó sobre el asesino de dragones de hierro. Gagel instintivamente dio un paso atrás, sus ojos se movían nerviosos mientras miraba a Finn, el hombre que lo había arrojado al suelo 2 veces sin contemplaciones. Oye. Finn, ¿qué planeas hacer? Preguntó Makarov con ansiedad, con un dejo de aprensión en la voz. ¿Cómo es la decisión del maestro? La acataremos, respondió Finn con calma y mirada firme. Pero. La expresión de Finn de repente se volvió seria y su voz adquirió un tono más severo. Por lo menos deberías disculparte con Levi y los demás, ahora que estás aquí, afirmó Finn con firmeza. Gagel desvió la mirada, evitando el contacto visual. Levi, sin embargo, dio un paso adelante y tiró suavemente de la manga de Finn. No pasa nada, lo tranquilizó con suavidad. Ya lo he superado, está bien, Finn, ven aquí y cuéntame sobre la misión, intervino Makarov, calmando hábilmente la tensa atmósfera. Eso es básicamente lo que pasó, relató Finn los detalles de la reciente misión a Makarov, proporcionando un relato completo de los acontecimientos. Makarov dejó su jarra de cerveza y suspiró profundamente. Gracias, Finn. La situación de Erza. Es algo que me ha preocupado mucho, algo que me ha pesado mucho en el corazón. Pero las cosas están mejor ahora. Erza está sonriendo más que antes. Makarov miró de reojo a Erza, que estaba disfrutando felizmente de un pastel de fresa, con una cálida sonrisa extendiéndose por su propio rostro envejecido. Volviendo su atención a Finn, Makarov continuó: nunca imaginé que alcanzarías este nivel de poder. Ni siquiera el Eterión fue rival para ti. Finn rápidamente agitó las manos con desdén. Maestro, exagera. Fue pura suerte. Makarov dio otro sorbo a su bebida, indiferente a las humildes palabras de Finn. La decisión que había estado considerando se consolidó en su mente. Volviendo la mirada hacia Finn, habló con renovada determinación. Finn, ya lo he decidido. Te cederé el puesto de maestro. Al escuchar el anuncio sorprendentemente directo de Makarov, Finn, que había estado bebiendo su leche tranquilamente, rápidamente roció un trago de la bebida sobre Makarov. Maestro, no quise hacer eso. Por favor, créeme. Balbució Finn, con el rostro enrojecido por la vergüenza y un toque de culpa. Makarov lo miró con ojos abiertos e incrédulos. Te creeré, si aceptas convertirte en el próximo maestro. Finn se frotó las sienes. Le empezó a doler la cabeza. Entonces, mejor asume que fue intencional, suspiró, resignado a la terquedad de Makarov. Al ver la inquebrantable resistencia de Finn, la expresión de Makarov se tornó seria. Hablo completamente en serio, Finn. Tu fuerza es inigualable y tu reputación en el gremio es impecable. Eres el único realmente apto para el puesto, pero maestro, ya sabes cómo soy. No me interesa mucho convertirme en maestro ahora mismo. Hablaremos de ello más tarde, dijo Finn, intentando desviar con suavidad las insistentes súplicas de Makarov, con la esperanza de posponer la inevitable discusión. ¡Ay! Makarov dejó escapar un largo y cansado suspiro, claramente frustrado por la reticencia de Finn, pero finalmente resignado a aceptar su indecisión. Por ahora, no podía hacer nada más. De repente, las luces del salón del gremio parpadearon y se apagaron, sumiendo todo el espacio en la oscuridad.
¿Qué fue eso? Finn parpadeó, mientras sus ojos se acostumbraban a la repentina falta de luz. Como si fuera una señal, una gran cortina frente a ellos se abrió, revelando un escenario enorme. Un único foco iluminó el centro del escenario, donde Mirahane estaba sentada serenamente, vestida con un atuendo sorprendentemente diferente al habitual y con una guitarra descansando suavemente en su regazo. Oh, mira, hemos vuelto. Saludó Finn a Mirahane con una sonrisa cálida y amistosa. Bienvenido de nuevo, respondió Mirahane, mirando a Finn al otro lado del pasillo. Una mezcla de alivio y felicidad brillaba en su mirada. Para celebrar el regreso sano y salvo de Finn y de todos los demás, y para celebrar la gran inauguración de nuestro nuevo salón del gremio, les cantaré una canción, anunció Mirahane con voz clara y segura. Sus palabras fueron inmediatamente recibidas con una estruendosa ovación de los miembros del gremio. Hace tiempo que no escucho cantar a Mira, comentó Finn con una nota melancólica en su voz. Si quieres oírla cantar, Mira con gusto te ofrecerá una actuación privada, intervino Macao, pasando juguetonamente su brazo alrededor de los hombros de Finn. Silencio, solo escucha, dijo Finn, apartando suavemente el brazo de Macao, con su atención totalmente centrada en Mirahane mientras esperaba ansiosamente su actuación. Los delgados dedos de Mirahane bailaron delicadamente sobre las cuerdas de la guitarra, produciendo una cascada de notas melodiosas que gradualmente llenaron la sala. Te estábamos esperando, Mira. Mirahane, eres la mejor. Los vítores de los miembros del gremio continuaron, alzándose en una oleada de apoyo entusiasta. Mirahane cerró los ojos. Su voz, suave y clara, comenzó a cantar. Su voz era como un suave arroyo que fluía con calma y dulzura sobre los corazones de todos los presentes. El salón del gremio, antes bullicioso, quedó en silencio, cautivado por la encantadora melodía. Su canción parecía poseer una cualidad mágica, capaz de aliviar el dolor y la tristeza que aún persistían en los corazones de sus oyentes. Makarov giró la cabeza y observó a Finn sentado a su lado, y a Erza y los demás en la primera fila. Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro envejecido. Han regresado sanos y salvos, murmuró, con la voz llena de alivio y gratitud. Los niños de Fairy Tail. Cada día son más fuertes y resistentes, pensó Makarov, con un profundo orgullo y satisfacción creciendo en su corazón al contemplar a los miembros del gremio que había criado. En una atmósfera de profunda paz y armonía, la canción de Mirahane llegó a su fin. La hermosa música fue recibida con una estruendosa ronda de aplausos y vítores, incluso Finn no pudo resistirse a subirse a su silla y gritar su entusiasta aprobación. Mira, eso fue increíble. ¿Quién sigue? Gritó Finn con la voz llena de emoción. Como en respuesta a la pregunta de Finn, el telón caído se levantó una vez más, revelando al siguiente artista. Gagel, vestido con un traje blanco sorprendentemente elegante y con una guitarra eléctrica en la mano, se sentó tranquilamente en el centro del escenario. La vista provocó al instante un silencio atónito que recorrió al gremio. La apariencia y el atuendo de Gagel eran completamente incongruentes con la imagen de un artista musical. Capítulo 80. Esta canción la escribí yo mismo, dijo Gagel con tranquilidad, sin quitarse las gafas de sol. Mejor amigo, escuchen todos. Comenzó a cantar. La recepción fue poco entusiasta. Su música sonaba a metal discordante, totalmente desagradable para la mayoría, excepto quizás para Elfman. Fuera del escenario. Es horrible. Gritó alguien. Ayúdenme. Creo que el mundo se acaba. Gritó otra voz. Las súplicas y la lluvia de ollas y sartenes que volaban hacia el escenario no lograron disuadir la apasionada, aunque desafinada, actuación de Gagel. Shubiduba, Charara cantaba a Gagel, completamente absorto en su música. Natsu se tapó los oídos. Jamás he oído nada tan terrible. ¡Bang! Una guitarra se estrelló contra la cara de Natsu. ¿Quieres pelea, idiota? Rugió Gagel. Shubiduba. Natsu y Gagel comenzaron a pelear al instante. Durante la pelea, un tarro de cerveza voló y golpeó a Natsu en la cara. ¿Quién lanzó eso? Gritó Natsu. Gray, visiblemente molesto, se levantó y, sin miramientos, tiró la tarta de fresa de Erza. Completamente ajeno al desastre que había causado, siguió refunfuñando. Natsu, ¿qué demonios estás haciendo? Los ojos de Erza se abrieron con horror, su boca entreabierta. Mi pastel de fresa. Antes de que Erza pudiera siquiera lamentar la pérdida de su postre, un pie enorme aterrizó justo encima del pastel arruinado.
Elfman, completamente ajeno a la devastación que estaba causando, bramó. Mocosos. Compórtense como hombres y dejen de hacer tonterías. Esto es insoportable. Exclamó Erza, con el rostro contorsionado en una mueca de furia, y lanzó una poderosa patada que envió a Elfman volando al otro lado de la habitación. El desafortunado Elfman, aún en el aire, logró estrellarse contra un grupo de desprevenidos miembros del gremio, provocando una reacción en cadena de caos. Mientras tanto, Finn conversaba con Mirahane cuando, de repente, un movimiento fugaz pasó a su lado, y la ráfaga de viento resultante despeinó el cabello blanco de Mirahane. Saliendo de su ensimismamiento, Mirahane miró a su alrededor confundida. ¿Eh? ¿Dónde se metió Finn? Maldita sea. Finn, tras ser derribado sin contemplaciones por el elfo volador, se lo quitó de encima con sorprendente facilidad. ¿Podéis parar ya? Finn se arremangó, su expresión se volvió sombría mientras se lanzaba a la refriega, un lobo entre ovejas. Mirahane observó la escena con una sonrisa divertida. Ara, murmuró, aquí vamos de nuevo, añadió con un suspiro. Amor Luke y Appy, demostrando una previsión admirable, ya se habían refugiado sabiamente detrás de la barra, dejando escapar en silencio un suspiro colectivo de resignación. Makarov intentó frenéticamente atrapar las diversas mesas, sillas y otros objetos que volaban por la habitación durante la trifulca, pero el enorme volumen de escombros voladores resultó demasiado incluso para él. La destrucción le estaba costando una fortuna. El rostro de Makarov se descompuso mientras comenzaba a llorar abiertamente, con el corazón destrozado al ver su amado gremio convertido en un campo de batalla. Natsu, observando la escena caótica que se desarrollaba a su alrededor, con una amplia sonrisa en el rostro, soltó una sonora carcajada. La inquietud inicial que había sentido al entrar en el gremio recién renovado se desvaneció por completo en aquel momento de caos estimulante y familiar. Esto sí que es Fairy Tail. Exclamó con alegría desbordante. En el parque Southgate de Magnolia. ¿Por qué demonios me habéis traído hasta aquí? Estaba a punto de empezar a trabajar, gruñó Gagel, dirigiéndose a Jet y Droy, que estaban de pie frente a él con expresiones sombrías. ¿Trabajo? El tipo que destruyó nuestro gremio se atreve a hablar de trabajo. Los ojos de Jet ardían de resentimiento y rabia, su mirada fija en Gagel. Gagel guardó silencio en respuesta a la acusación de Jet. Desde detrás de un gran árbol, Levi asomó la cabeza con cautela, con voz suave y vacilante. Por favor. Paren. Está bien. Yo. Ya he superado lo que pasó. Tenemos que resolver esto, declaró Droy, adoptando una postura de combate, con el cuerpo tenso y listo para la acción. HMPH, resopló Jet con un resoplido helado, acelerando instantáneamente con una explosión de velocidad. La magia de Jet potenciaba su velocidad, otorgándole una ventaja considerable tanto en agilidad como en poder de ataque. ¡Bang! La potente patada de Jet impactó de lleno en Gagel, quien pareció ser tomado completamente desprevenido por el repentino ataque. Gagel salió volando hacia atrás, estrellándose violentamente contra el suelo. Aprovechando la oportunidad, Toy arrojó rápidamente varias semillas al suelo. Una formación mágica apareció fugazmente, y las semillas brotaron rápidamente convirtiéndose en espesas enredaderas, cada una rematada con un capullo en forma de puño, que golpeaban sin piedad a Gagel. Rugido del dragón de hierro. Jed reapareció ante Gagel, propinándole una patada aún más poderosa que antes, golpeando a Gagel con toda su fuerza. La inmensa fuerza del golpe hizo que Gagel se deslizara sin control por el suelo, dejando dos profundas hendiduras en la tierra a su paso. ¿Qué significa esto? Preguntó Jet, con la voz cargada de sospecha y un dejo de ira, mientras observaba a Gagel permanecer extrañamente pasivo, sin hacer ningún intento por defenderse del implacable ataque. ¿Es una pelea de 2 contra 1? Justo entonces, una figura emergió de las sombras, un hombre con cabello largo y rubio, vestido con un abrigo largo. Laxus. Exclamaron Jet y los demás, sorprendidos y alarmados por la inesperada llegada de su maestro del gremio. Los ojos de Laxus, llenos de una mezcla de desdén y furia apenas contenida, recorrieron a Gagel. Así que este es el tipo que destruyó mi gremio, afirmó, con la voz cargada de desprecio. Acercándose a Gagel, Laxus continuó, con un tono cargado de sarcasmo mordaz: el viejo decidió hacerte miembro para mantenerte alejado de los problemas, ¿eh? Una rabia contenida estalló en el interior de Laxus, alimentada por una furia largamente reprimida. Por eso te desprecian.
He oído cosas exasperantes en cada taberna en la que he parado de camino de vuelta, gruñó Laxus, con las venas de las sienes hinchadas por una ira apenas contenida. Fairy Tail no es para tanto. Ese gremio es patéticamente débil, se burló, mientras la electricidad que crepitaba a su alrededor se intensificaba con su creciente furia. Retumbar un rayo descomunal descendió de los cielos, golpeando a Gageel con una fuerza devastadora. ¡Ah! Incluso Gageel solo pudo gritar de agonía al ser envuelto por la poderosa corriente eléctrica. Todo es por tu culpa. Laxus golpeó el suelo con el puño, desatando un torrente de relámpagos que formó un vórtice de energía arremolinado, precipitándose hacia Gageel. El cegador destello del relámpago impidió momentáneamente que Jet y los demás vieran lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente la luz se desvaneció, Gageel yacía derrotado e indefenso en el suelo, con el cuerpo cubierto de numerosas y graves heridas que daban fe del brutal castigo que había sufrido. Laxus, esto está yendo demasiado lejos, protestó Jet, con la voz llena de preocupación y desaprobación, incapaz de quedarse de brazos cruzados viendo cómo Gageel sufría una paliza tan brutal. Aunque Laxus sea fuerte, Gageel debería haber podido defenderse, añadió Droy, expresando en su voz su confusión e incredulidad ante la total falta de resistencia de Gageel. Podría ser. Los ojos de Jet se abrieron de par en par al darse cuenta de algo repentinamente. Desde el principio, Gageel quería que lo aceptáramos como uno de nosotros, por eso no se resistió, susurró Levi desde detrás de Jet y Droy, llevándose las manos a la boca con una mezcla de sorpresa y comprensión. Es por tu culpa que el gremio está tan mal visto. La furia de Laxus se intensificó mientras miraba a Gageel, que temblaba, y su voz estaba cargada de rabia. Expiarás tus pecados con tu vida. Quien se atreva a desafiar a Fairy Tail pagará el precio definitivo. Un rayo, tan grueso como un barril y resplandeciente con una brillante luz dorada, se precipitó hacia Gageel. ¡Bum! Un muro de llamas estalló, destrozando el rayo antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Fin. Gageel logró levantar la cabeza débilmente, con la mirada fija en la figura que se acercaba. Gageel miró fijamente a Finn, completamente desconcertado por su inesperada intervención. Es Finn. Exclamaron Levi y los demás con alivio, con la voz llena de una mezcla de gratitud y esperanza. Menos mal. Detendrá a Laxus, murmuraron Levi y los demás, dejando escapar un suspiro colectivo de alivio. Su intención había sido reconciliarse con Gageel, no hacerle más daño. Habían presenciado la deliberada falta de resistencia de Gageel, comprendiendo su tácita súplica de aceptación. El único deseo de Gageel era ganarse la aceptación y el respeto genuinos de sus nuevos camaradas. ¿Por qué me detienes? Preguntó Laxus con calma, manteniendo la mirada fija en Finn. ¿Lo olvidaste? Este tipo destruyó nuestro gremio, le recordó Laxus a Finn con voz fría y desprovista de emoción. No lo he olvidado. También destruí el suyo, y él ya pagó el precio, respondió Finn, sin apartar la mirada mientras sostenía directamente la intensa mirada de Laxus. Ahora forma parte de nuestro gremio. Es uno de nosotros. Te has pasado de la raya, Laxus. Afirmó Finn con firmeza. Camarada. Gageel miró a Finn con incredulidad. No era tonto. En Phantom Lore, el concepto de camarada no existía. Los fuertes dictaban las reglas y los débiles se veían obligados a soportarlas. Para evitar ser acosado, Gageel se había esforzado sin descanso por hacerse más fuerte, porque si no era fuerte, él sería la víctima. Finalmente, se convirtió en uno de los más fuertes de Phantom Lore, transformándose en la misma persona a la que una vez despreció. Pero eso era simplemente producto de su duro entorno. Los conceptos retorcidos que había aprendido en Phantom Lore estaban profundamente arraigados en él. Sin embargo, desde que se unió a Fairy Tail, Gageel había experimentado un cambio radical. Encontró un sentimiento de camaradería y una calidez genuina dentro del gremio. A pesar de las discusiones ocasionales y los desacuerdos acalorados, Gageel podía sentir la conexión genuina entre los miembros. Se dio cuenta de que todos en Fairy Tail se comunicaban desde el corazón, una constatación que lo llenó de una sensación de anhelo y envidia por primera vez en su vida. Anhelaba pertenecer, experimentar la calidez y la aceptación de una verdadera familia. Sin embargo, era plenamente consciente del daño que había infligido a Fairy Tail en el pasado, del dolor que había causado a sus miembros. Cargaba con el peso de sus actos pasados, una pesada carga de culpa. Por lo tanto, ante los implacables ataques de Jet y Droy, optó por no defenderse, con la esperanza de que su pasividad aplacara de algún modo su ira.
No se atrevió a esperar una verdadera aceptación. Pero en ese momento, al oír la palabra camarada pronunciada por fin, una profunda sensación de pertenencia inundó a Gagel, dejándolo profundamente conmovido y con el corazón lleno de una paz que no había conocido hasta entonces. Laxus soltó una risita burlancia. ¿Camaradas? Semejantes cosas son completamente inútiles. Incluso los fuertes pueden debilitarse con estas cosas, como tú, Finn, se burló Laxus, mirando a Levi y a los demás. Y los débiles se debilitan aún más aferrándose a tales ilusiones. Un atisbo de ira latente brilló en los ojos de Laxus, aparentemente alimentado por la decisión de Finn de intervenir. Ya te lo he dicho antes, mis creencias son diametralmente opuestas a las tuyas. Los camaradas te hacen más fuerte, replicó Finn, clavando su mirada en la de Laxus, y el aire entre ellos se cargó de la palpable tensión de sus ideologías contrapuestas y el sutil palpitar de su poder mágico. Uy. ¿Esos dos están a punto de empezar una pelea? Preguntó Jed nervioso a Troy, con los ojos muy abiertos por la aprensión. ¿Cómo iba a saberlo? Respondió Troy encogiéndose de hombros, con la voz igualmente cargada de preocupación. Por favor, que no peleen aquí. Esto es Southgate Park. Está abarrotado. Susurró Levi en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al percibir la inmensa presión que emanaba tanto de Finn como de Laxus, Gagel comprendió que ambos hombres eran figuras poderosas, muy superiores a sus capacidades actuales. Su mirada se desvió hacia la bulliciosa multitud que pasaba por el parque, y Laxus, al parecer presintiendo el potencial de daños colaterales, finalmente decidió reprimir su creciente poder mágico. Finn, te demostraré que te equivocas muy pronto, afirmó Laxus, con la mirada fija en Finn, antes de darse la vuelta y alejarse a grandes zancadas. Nadie se percató de la expresión que cruzó fugazmente el rostro de Laxus cuando se giró para marcharse, una mueca feroz, casi bestial, de rabia apenas contenida. Esto no tiene ningún sentido, murmuró Laxus para sí mismo, con la voz cargada de amargura y desilusión. Fairy Tail. No quiero ese tipo de gremio. Apretó los puños con fuerza, y el aire a su alrededor crepitaba con la energía de su magia de relámpagos descontrolada. He llegado a mi límite. Rugió para sí, Fairy Tail será mío. Al ver alejarse a Laxus, Finn dejó escapar un largo y cansado suspiro, su voz apenas un susurro. Maestro. Laxus se ha extraviado. Quizás algún día nos enfrentemos como enemigos. No me culpe entonces. Finn se volvió hacia Gagel, que yacía débilmente en el suelo, y le tendió la mano. ¿Cómo estás? ¿Puedes levantarte? Gagel, apoyándose en sus brazos, se puso en pie con dificultad, con los ojos llenos de una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué me ayudaste? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, ardiendo en su interior el deseo de obtener una respuesta. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.